Hola a todos. Bueno, agradecida una vez más de tenerlos nuevamente este domingo en Historias que Contar. Hoy estoy realmente feliz del invitado que tendremos. Bueno, muchos lo conocen y los que no lo conocen pues conocerán una historia divina y fascinante de un gran médico venezolano, además con una historia que tiene atrás que lo soporta en todo lo que es principios y valores, que es el core de este programa. Así que bueno, agradecida por estar aquí nuevamente y vamos a proceder a la invitación que le hacemos a Leonardo para que entre con nosotros al live. Vamos a esperar que él se conecte. Estamos de verdad muy emocionados de pues traerles esta fascinante historia. Ya veo que se conectó Sarita Luzgarten, su esposa, y muchos aquí están ansiosos ya de conocer esa historia. Así que ya le estoy haciendo la invitación a Leonardo y estoy segura que en segundos se hará la magia. Aquí estamos, Hola Tamara, ¿cómo casi estás? que David Copperfield. Aquí estamos, Leo. ¿Cómo estás? Esperando que te pongas la cámara para que la cara se te vea completa. Perfecto. Ahí Ah, estamos. ¿se Bueno, ve bien? ¿Me oyes se, bien? se ve perfecto, se oye perfecto. Yo la verdad que no tengo los audífonos, aquí no hay nadie, así que me escuchan bien. Creo que hay un eco de alguien que probablemente esté viendo la entrevista cerca. Sí, ya lo vamos a sacar. Ok. Bueno, Leonardo, primero agradecerte la invitación, que hayas aceptado estar en este programa, humildemente, un programa que ya tiene justo un año, así que eres el que está justamente un año después de haberse creado. El primero fue con Dana Levy y hoy te tenemos a ti, es el episodio número 46. Así que Wow. estoy realmente feliz de tenerte aquí y pues conocer y escuchar tu historia, que me parece una historia fascinante, repito, llena de valores y de principios, además de conocer, tener la oportunidad de conocer ese ser humano que hay detrás de la bata blanca, ¿no? De este médico que ha atendido pues tantos casos en Venezuela y que hoy en día pues trabaja aquí, que también sigues ejerciendo y ya escucharemos tu historia. Así que nada más quiero presentarte como esposo de Sarita, padre de Jessica y de Kervin, y abuelo de Isaac y de Leo. Exactamente. Wow, Tamara, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Sé que habíamos tenido unos pocos, bueno, difícil, de alguna manera algo difícil hasta que pudimos concretar y cristalizar esta cita, pero para mí es un honor y un absoluto privilegio estar en tu programa y es increíble para todos aquellos que no lo sepan, quiero decirlo, pero la exhaustividad con la que tú haces tus indagaciones y tus averiguaciones es realmente admirable y te felicito porque es un ejemplo a seguir. Así que para mí es un privilegio y un honor estar aquí contigo y que me hayas Muchísimas seleccionado. gracias. Muchísimas gracias, Leo. Bueno, antes de entrar en tu historia, que tienes una historia fascinante como médico, creo que debemos hablar de tus orígenes y esos orígenes que nos llevan a comenzar la historia con Paul y con sus padres. Entonces, toda tuya la cámara, porque sé que tenemos una historia fascinante, que a ver si por fin me aprendí el nombre de este pueblo, que es Domachevo, que en ese momento era Polonia, hoy en día estamos hablando de Bielorrusia, que por cierto mi suegro está en estos momentos en Bielorrusia. Wow, Cosas. wow, increíble. Sí, mi papá, Paul Luzgarten, él nació en 1928, nació en ese entonces era Polonia. Recuérdate que Polonia fue desde 1919 a 1939, era parte de Polonia. Después del 39 al 41 fue parte de Rusia y después en el 41 los alemanes ocupan lo que era Domacheo. Pero el hecho es que cuando mi papá nace era Polonia, hoy en día es Bielorrusia.
Ellos, bueno, mi papá nace en el año 28, como te comenté, crece y está en Bielorrusia, en Domachevo, hasta el año 38. Domachevo es un pueblito de campesinos, pues que está muy, pero muy cerca de la frontera, tanto con lo que es hoy en día Ucrania, y con Bielorrusia. Obviamente hablaban Yiddish. En ese entonces era un pueblito muy pequeño de como 4.000 habitantes, por lo que describe mi papá, un pueblo de campesinos, de comerciantes, etcétera. Y bueno, él permanece ahí hasta el año 38, que me imagino que después contaremos un poco esa historia, pero que es cuando ellos emigran. El papá de mi papá, o sea, mi abuelo Meir, él emigró a Venezuela en el año 28, 2 semanas antes de que mi papá naciera. Y bueno, como todos los inmigrantes en esa época, pues era buscando nuevos horizontes. Recuérdate que vivían en una extrema pobreza, en pueblos en pleno invierno. Mi papá cuenta que en Domacheo, por ejemplo, no había ningún tipo de servicio de electricidad, no había agua, tenían pozos sépticos en las casas. O sea, que te puedes imaginar un poco las condiciones en lo que se vivía en ese momento. Entonces, claro, mi abuelo decide en el 1928, y no es que tú decides de un día para otro como hoy en día. Recuérdate que para eso tenías toda una preparación, tenías que esperar, obviamente, que te llegaran tus papeles de los consulados y de las embajadas, tenías que pedir certificaciones de sanidad, tenías que vacunarte. O sea, que estaba un poco más dictado, un poco por los tiempos que ellos daban y no por la voluntad de alguien de quererse ir. Entonces, cuando te salía un permiso o te otorgaban una visa o algo, tú te tenías que ir. Y bueno, él pudo conseguir irse, pues me imagino que lo tenía tramitando hacía un tiempo, pero bueno, le tocó justamente en el año 28, de manera tal de que mi abuelo no conoce a mi papá, sino hasta 10 años después cuando ellos llegan a Venezuela. Cosa Increíble. Y él estaba casado en ese entonces, para hablar un poco de Sara, su esposa en ese momento, Sara Podlowski. correcto. Podluski Kamieniecki. Necesita casi que un diccionario para poder, con un alfabeto para deletrearlo. Sí, mi abuelo estaba casado, no solamente que estaba casado, sino que tenía 3 hijos, porque mi papá no había nacido, pero mi papá tenía 2 hermanos, mi tío Isaac y mi tío Simón, que eran los 2 hermanos mayores de mi papá, le llevaban 5 o 6 años, de manera tal de que cuando mi abuelo se va para Venezuela en busca de nuevos horizontes, mi papá que no había nacido, pero ya tenía sus 2 hermanos que tenían 6 y 5 años respectivamente. Entonces sí, dejó una familia completa. No puedo ni siquiera imaginar lo trágico que podía haber sido en ese momento, pues abandonar toda una familia para tratar de buscarles, obviamente, un futuro mejor, que era lo que todos de una u otra manera querían hacer en esa época. Todos los que emigraron, pues no es porque estaban flamboyantes, sino todo lo contrario, pues tratando de buscar algún tipo de nuevo horizonte para sus familias, mejoras de vida. Recuérdate que vivían prácticamente aislados en un pueblo, como te comenté, muy pequeño, un pueblo de campesinos, un pueblo muy pobre, y bueno, donde no había ni siquiera servicios públicos, estaban bastante aislados de lo que ocurría en el resto del mundo. Y llega, es fascinante, porque él es el que llega a Ciudad Bolívar. Y muchos preguntan por qué Venezuela, ¿no? Porque, claro, en el mapa estás hablando de tantos kilómetros de distancia y una cultura tan distinta. Y si quieres, cuéntalo, pero un poco el tema de salir y de encontrar un América, ¿no? Que era el sueño. Eso que estás diciendo justamente en las memorias que escribió mi papá, justamente él no hablaba de Venezuela, sino de ir a América. Eh, la razón, y después lo descubrí, de por qué llegó a Venezuela es porque mi abuelo ya tenía 2 hermanos que se habían ido unos años antes, primero a Palestina y después eventualmente terminaron en Venezuela. Entonces, asumo que esa fue la razón por la cual mi abuelo en particular escogió Venezuela, porque bueno, ya tenía 2 hermanos ya en Venezuela. Él primero llega a Caracas y obviamente después de Caracas pasa por Mérida, pasa por Valera, pasa por Valencia, y bueno, eventualmente termina en Ciudad Bolívar, que justamente ahí es donde estaba uno de sus hermanos, y esa es la razón por la cual llegan a Ciudad Bolívar. También extraño, ¿no? Porque bueno, la mayoría de la gente siempre tiende a quedarse en las capitales
de las ciudades y sin embargo ellos terminaron en Ciudad Bolívar, que es donde asumo que pensaron que había mejores oportunidades en ese momento. Y tardó 10 años en traer a la familia. Sí, fueron, obviamente la situación económica era terrible. eh, Supe que, bueno, ellos como todo, mi abuelo como todo inmigrante, él empezó siendo lo que se llama un clapper, que son vendedores ambulantes, pues de puerta en puerta. Te puedes imaginar cuando llegas al principio no hablas ni siquiera el idioma, y después de eso me imagino que intentó ser clapper en las diferentes ciudades. Obviamente supe también que después finalmente cuando llega a Ciudad Bolívar, ya después de haber dado tumbos por varios años y por varias ciudades, pues medio se establece en Ciudad Bolívar. Ahí inicialmente él era un tipo sumamente habilidoso con las manos, según cuenta mi papá, y él lo primero que hace, entre otras cosas, es comprar una pequeña fábrica de perfumes en ese entonces, imagínate. Pero bueno, por supuesto que tampoco funcionó mucho, y como era muy hábil con las manos, empezó entonces con la parte de carpintería y mueblería y bueno, después eventualmente de ahí eso es otra historia, pero de ahí de alguna forma empieza a obtener algún tipo de ingresos. Él les mandaba, según cuenta mi papá, $20 todos los meses para Polonia, pero bueno, $20 eran como el equivalente a 3 zlotys al día, o sea, no, de broma alcanzaba para nada. Y bueno, pasaron muchísimas penurias en esos 10 años que estuvieron en Polonia esperando pues el día en donde pudieran emigrar a Venezuela. Fueron años obviamente muy difíciles y muy duros. Tienes una anécdota increíble porque al final esto se trata de historias y estas historias son fascinantes. Eh, Tuvo una fractura con la mano y era la manera como se comunicaban, escribiendo y mandaban dinero. ¿Y qué pasó? Sí, aparentemente tuvo un accidente en bicicleta. En bicicleta. En bicicleta, yo pensé que había sido un carro, pero fue en bicicleta. Se fracturó el brazo derecho en ese entonces. Y bueno, pasó, por lo que cuenta mi papá, 9 meses donde no pudo ni trabajar ni podía escribir. Entonces, en un momento dejó de enviar las 3 lochas que podía enviar, las dejó de enviar, y adicionalmente tampoco podía escribir, de manera tal de que, te puedes imaginar, en ese entonces pasaban los meses, y bueno, en un momento hasta pensaron que había fallecido, Wow. porque no había forma de comunicarse. Y bueno, esos $20 que mandaba, bueno, por supuesto no era nada, pero siempre era era una ayuda. Y dejaron de recibir esos $20, entonces, claro, las penurias se incrementaron durante esa década entre el 28 y el 38, pues tratando, la idea o el resumen que te pudiera decir era simplemente tratando de subsistir hasta que llegara el día bendito en donde podían eventualmente emigrar a Venezuela. También tienes otra anécdota increíble de cómo logras conseguir el préstamo para comprar esa carpintería. Sí, ellos, el abuelo, bueno, al principio, él consigue, después de mucho esfuerzo, según me cuenta mi hermano Natán, al final, o sea, mi abuelo había tenido ya algunos ahorritos con los cuales obviamente había acumulado el dinero para traerse a la familia, pero adicionalmente mi hermano me cuenta que mi papá le contó que en Ciudad Bolívar estaba el señor Wolf, que era en ese entonces el representante de la línea Hamburger, que era la línea justamente de barcos que salían los barcos de Europa. Y el señor Wolf, por alguna razón, pues se congració con mi abuelo y le prestó la parte que le faltaba para poder enviar el dinero para traerse a la familia desde Polonia. Lo de la carpintería, ya eso fue unos años después. Mi abuelo, en ese entonces, ya viviendo en Ciudad Bolívar, querían comprar una pequeña carpintería y el dinero le prestó como mi papá lo llamaba, don Víctor Salicetti. Y Víctor Salicetti es el abuelo de Diego Arria. Los Salicetti son de la zona de Bolívar. Y le prestó 5.000 bolívares, que bueno, ahorita suena nada, pero en ese entonces era una mega fortuna para poder comprar esa carpinterita, pues, y bueno, de manera tal de que pudieran de ahí empezar a trabajar y producir algo nuevamente, para la manutención de ellos.
son historias increíbles y así como esas hay muchas otras, pero son las penurias que tuvieron que pasar por muchos, muchos años. Es impresionante y fascinante escucharlo, Leonardo. Gracias y qué bueno que está todo tan documentado porque sé que, como tú lo dices, tu papá escribió sus memorias y además tuvo la oportunidad, que ya lo hablaremos más adelante porque me parece fascinante, de ir con la familia a Domachevo en el 2006, abril del 2006, y pues hay todo un video de ese viaje que hizo al pasado para tratar de encontrar lo que quedaba. Ya llegaremos ahí, pero es increíble. ¿Qué, ¿Cómo llega Paul a los 10 años más o menos? Llega a Venezuela y cómo es esa adaptación a este país. ¿Y cómo Wow, llegan? Porque también tienes otra anécdota interesante. sí, sí, la historia realmente es fascinante. Mucha gente, obviamente, cuando tú hablas de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, son gente que pasó la Segunda Guerra Mundial y la logró sobrevivir. Ellos son como que el otro lado de la moneda, son sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial porque tuvieron la suerte de poder salir justo antes de que arrancara la guerra. Ellos, en el año Que de hecho la travesía para salir es casi que una misión imposible, porque cuentas que salen en el 38 y cómo es esa vía, porque pasan hasta por Berlín para llegar a Hamburgo para tomar el barco, es en correcto, plena Tamara. guerra. Sí, ellos, bueno, como te digo, pasan los años, mientras están, digamos, después de que se va mi abuelo, como te comento, pues fueron años duros, pero mi abuela siempre soñaba con emigrar a América. Y cuando digo América, bueno, ya para ellos obviamente era Venezuela. A finales del año 37, como en noviembre del 37, ya mi abuela empieza a hacer los trámites, las visas, todo lo que son todos los trámites de viaje los hace con una agencia que se llama la agencia Orbis, que todavía está en Varsovia vigente. Y bueno, resulta que como ya ella pensaba que ya era inminente el viaje en el año 37, en noviembre, sacan a mi papá del colegio, mi papá estaba en tercer grado en Domacheo, porque bueno, ya iban a viajar. Pasan los meses, no llegaban los papeles y resulta que les llega un día una citación a mi abuela del colegio diciendo que si mi papá no se presentaba al colegio el día siguiente porque era obligatorio, los iban a multar. Resulta que mi papá, ya estamos hablando del 12 de marzo, mi papá va al colegio ese día, mi papá cuenta que se burlaron de él porque todo el mundo se burlaba de que él era un mentiroso, que se iba a ir a América, etcétera. Bueno, las coincidencias de la vida, esa misma tarde les llegó un telegrama de Varsovia de que ya les habían otorgado las visas y que entonces ya podían viajar. Esa misma noche mi abuela empacaron absolutamente todo porque mi abuela estaba obsesionada de que no quería que nada pasara de manera tal de que pudiera perjudicar, ¿sabes?, su salvación, pues que era salir de ese pueblo, de Domacheo. Entonces, esa misma noche se van en una carroza de caballos de Domacheo a la estación de tren, agarran el tren hasta Varsovia, pasan toda la noche en Varsovia. Al día siguiente pasaron todo el día en la estación, les dieron toda la documentación en Varsovia que iban a necesitar y de ahí agarran el tren, como dices tú, van de Varsovia a Berlín. Ya recuérdate que esto es una Alemania nazi, pasan el día en Berlín. O sea, cada una de estas travesías es un día completamente diferente, más las horas de espera. Y después de Berlín, entonces van para Hamburgo, que era de donde salía el barco. Parte de las memorias muy cómicas de mi papá, perdona que se me sale el audífono a cada momento, parte de la memoria es muy cómica porque mi papá dice que él no había visto nunca electricidad. Entonces cuenta que cuando estaban en la estación de Varsovia de tren, mientras mi abuela estaba arreglando algunos documentos, etcétera, era la primera vez que él veía electricidad y que había luz, que tú podías prender y apagar la luz y bajar una poseta. Él jamás en su vida había visto eso. Entonces dice que él entraba, cuenta en su memoria, que él entraba al baño todo el tiempo para jugar como un niñito cuando por primera vez descubre la luz. Solo que lo hizo más tardío, pues. Pero bueno, después entonces, finalmente, el sábado de esa semana, esto comenzó un martes, el sábado en la tarde, ellos se embarcan en el barco Cordillera, que era de la línea Hamburger, y bueno, de ahí sale finalmente, afortunadamente y sin ningún tipo
de percances mayores, ellos finalmente salen de Hamburgo hacia Venezuela en marzo 13 del 1938. Atraviesan, como tú bien dijiste, atraviesan Varsovia, toda Polonia, llegan a Berlín y Hamburgo, que, bueno, nuevamente, pues una Alemania ya ocupada por el nazismo. Mi papá, de hecho, cuenta que cuando estaban pernoctando la noche en Berlín, él se asomó por la ventana del hostal donde estaban o algo y veía a los niños de la juventud hitleriana caminando, obviamente, con las camisas y las esvásticas y por supuesto que eso lo impresionó mucho. Ellos ya habían, obviamente, estado en contacto con antisemitismo en Polonia, pero para él era como que la primera vez que veía de cerca pues lo que era el nazismo, inclusive en gente muy cercana a su edad, porque estaba viendo niños y juventud hitleriana desfilando en las calles con los uniformes y las esvásticas. Claro, porque también ellos tuvieron la suerte de, entre comillas, estar protegidos en ese segundo régimen de Polonia, donde estaba Domachevo, y tardó un poco en entrar, en entrar los nazis allá. Entonces, se puede entender que para él fue un choque. Sí, eso es cierto, Tamara. El pueblo era, la inmensa mayoría de Domacheo eran judíos, pero obviamente habían gente no judía, particularmente en los cargos públicos, etcétera, no aceptaban judíos, que si en la jefatura del pueblo, en el correo, etcétera, esos son puestos netamente destinados para no judíos, para polacos. Mi papá dice que afortunadamente el director del colegio no era antisemita, él estaba en un colegio obviamente público, muchos de sus compañeritos eran judíos, otros no, que el mayor antisemitismo lo sentía de los propios niños que le decían judíos sucios, váyanse para Palestina, en fin, pero no hubo, me imagino que obviamente hubo uno que otro pequeño acto de violencia infantil juvenil que no trascendió, pero mi papá sí cuenta que Polonia había sido gobernada por el mariscal Józef Pilsudski, pero se llamaba, y Józef Pilsudski muere en el 35. Józef Pilsudski no era antisemita y aparentemente protegía, mi papá dice que ellos estaban relativamente protegidos de los pogroms mientras él estuvo vivo. Cuando él muere, que Polonia queda con lo que llaman el grupo de los coroneles, obviamente el antisemitismo arreció de manera significativa. Ellos decía él que tenían amenazas de pogroms todo el tiempo, sin embargo jamás llegó un pogrom, por lo menos mientras ellos estuvieron allí, nunca llegó a Domacheo, pero sí supo que llegaron a pueblos alrededor, pero a Domacheo como tal no, afortunadamente. Pero sí, obviamente había ese sentimiento antisemita típico que habían en estos pueblos pues, durante la guerra. Y bueno, pero ellos afortunadamente no hubo nunca un pogrom en Domacheo como tal. Interesante cómo llegan a Venezuela, pues esta travesía y se hospedan en esta pensión de los Beckerman. Es correcto. Creo que la pensión de los Beckerman era un hotel muy famoso. Probablemente la gente de esta generación que todavía esté viva, y si alguno está escuchando esta entrevista, seguramente más de uno se habrá hospedado allí. Era muy famosa. El señor Beckerman, sé que era el abuelo del señor Pablo Katz. Pablito Katz lo llamaba mi papá, era más o menos de la generación de mi papá, ya fallecido, pero los hijos de Pablito Katz son amigos nuestros. Bueno, era del bisabuelo de él y de ellos. Y aparentemente era la pensión donde prácticamente todos los judíos que llegaban a Venezuela y no tenían en el momento pues una vivienda o donde quedarse, se quedaban allí, tenían alojamiento y comida, pues pagaban eso y bueno, y aparte adicionalmente con alguien, sabes, conocido, de confianza, en fin. Y eso fue, creo que un lugar muy común para la inmensa mayoría de los inmigrantes que venían, por lo menos los que venían de Europa. Y sabes, la información se pasaba de boca en boca, ¿no? Uno le informaba al otro y por eso todos llegaban allí. Wow, increíble, increíbles historias. Aquí dice Adam Seguros, mi suegro se quedó allí de niño con sus padres. Sí, es Pues, que historia, esto es historia, historia de o sea, Venezuela al final. yo te aseguro que si le preguntas a la comunidad ashkenazí,
que emigró, todos los que pudieron emigrar de Europa en esa época, estoy seguro que el 90% se hospedaron en la casa del señor Beckerman. Yo obviamente no lo conocí porque falleció hace mucho tiempo, pero bueno, tuvimos nosotros la suerte de conocer a descendientes de ellos, que son parte de la Así es, historia, como dices tú. así es. Los polaquitos, les decían. Sí, ellos cuando llegaron a Ciudad Bolívar, nuevamente, imagínate esto, Tamara, venir de Polonia, venían del oscurantismo, realmente. Llegan a Ciudad Bolívar, se les abre la luz en todo sentido. Como dice mi papá, siguieron siendo pobres, pero felices. Que sean Polonia. Te perdí el audio, te perdí. Perdón, ¿me oyes? Perfecto, ahora sí. Ok. Digo que en esa época, ¿sabes? Polonia venían del oscurantismo en Polonia, llegaron a Ciudad Bolívar y como te digo, no es que se hicieron flamboyantes ni nada, pero como decía mi papá, pobres pero felices, pues porque, bueno, vivían, por supuesto, pasando mucho trabajo, pero ya era una situación completamente diferente ¿cómo se llama? A la de Polonia. Ellos adicionalmente ya tenían electricidad, tenían luz, en fin, pero bueno, recuérdate que cuando llegan no hablaban el idioma. Entonces, lo aprendieron relativamente rápido. Mi papá lo pusieron, una vez que llegó, lo inscribieron en el colegio, pero bueno, lo inscribieron en el colegio en abril. Ellos llegan en marzo. Lo inscriben en abril y obviamente en mayo, junio terminaba el colegio y dice que por supuesto lo reprobaron. Entonces, lo volvieron a inscribir otra vez en primer grado cuando ya mi papá había terminado tercer grado en Polonia. Pero bueno, dice que eso le sirvió porque al principio eso le desarrolló la memoria, porque él se tenía que aprender todo de memoria porque no entendía nada para poder comunicarse. Los hermanos también aprendieron el español relativamente rápido y bueno, se hicieron conocidos allá en Ciudad Bolívar como los polaquitos. Todo el mundo los llamaba los polaquitos y bueno, mi papá sí cuenta que la recepción de la gente en Ciudad Bolívar fue extraordinaria, ¿sabes? Lo que muestra la esencia del venezolano 100% puro, noble, gentil, caritativo. Dice que, bueno, los ayudaron muchísimo y, bueno, hicieron grandes amistades. De hecho, las amistades de mi papá de toda la vida surgieron de esas amistades de niños en Ciudad Bolívar, pues, que de manera tal de que perduraron toda una vida. Ellos Tan es así que mi papá cuenta que el gobernador, el que en ese entonces no era gobernador, sino se llamaba el presidente del estado Bolívar, llamó un día a mi tío Simón, al hermano mayor de mi papá, que para ese entonces ya tenían como 18, 19 años y como te digo, ¿sabes? Pasando trabajo aquí y allá en la carpintería, matando tigres, como dice uno vulgarmente por todos lados, y le dice, mira, Polaquito, sé que no están flamboyantes de dinero, así que vamos a construir un mercado en el pueblo, yo quisiera contratarlos a ustedes de su carpinterita. Ya para este entonces te explico, mi abuelo había fallecido y bueno, cuando mi abuelo fallece, por supuesto, dejó deudas, o sea, no había trabajo, las cosas se empeoraron. Pero esto, Claro, pero vamos a parar ahí un momento y regresar a ese acontecimiento trágico de la muerte de tu abuelo, porque es cuando los hermanos y tu mamá prácticamente toman las riendas, ¿no? De la familia. Y fue un acontecimiento trágico porque un accidente de estos que es increíble cómo en un momento se fuma la vida de alguien. sí, Y años, 3 años después de haber llegado, y justo en la época que a tu papá, que me llamó mucho la atención, le tocaba hacer bar mitzvah, cosa que nunca pudo hacer. es correcto. Sí, ellos, recuérdate que, bueno, mi papá tenía 10 años cuando llegan en el 38 y bueno, esos próximos 2, 3 años ellos ayudaban, mi papá era un niño, iba al colegio, pero en las tardes ayudaban en la carpintería y estaban mis tíos, los hermanos de mi papá, trabajando en la carpintería también para ayudar. Mi abuelo era muy, muy hábil, cuenta mi papá con las manos, era un mecánico, oía un motor de algo y podía desarmarlo y armarlo y no le sobraban piezas y le funcionaba bien. Y bueno, como dice mi papá, tal vez esa fue la causa
de por qué falleció. Resulta que mi abuelo estaba en el año 41, venía creo que del Tigre a San Tomé, venía en carro, se le partió el eje de su carrito y bueno, él puso un gato para tratar de arreglarlo, justamente porque como sabía arreglarlo, se metió debajo del carro y lamentablemente el gato se resbaló, el carro le cayó encima, lo aplastó y desafortunadamente pues falleció. Las dos personas que estaban con él en el carro se pusieron muy nerviosas, cuenta mi papá. Mi papá no estaba, pero eso fue lo que le contaron. Y estas dos personas salieron al pueblo más cercano a buscar ayuda, pero bueno, por supuesto que cuando vinieron y regresaron ya mi abuelo había fallecido, había muerto completamente aplastado por el carro. De una cosa que mi papá cuenta que pudieron haber levantado el carro entre dos porque era un carro muy liviano. Pero bueno, esa fue, sí, la muerte trágica y bueno, con esa muerte trágica pues volvieron los problemas definitivamente, pues. Y bueno, Y es muy interesante porque al final es increíble cómo la historia va definiendo la vida de cada uno, porque al quedar pues huérfanos, los dos hermanos mayores son los que se encargan de que Paul, tu padre, termine siendo el único que es educado y va a la universidad. sí, ellos, mis tíos, tanto mi tío Isaac como mi tío Simón, a quien mi papá adoraba porque fueron realmente, esos dos hermanos fueron espectaculares para mi papá, fueron hermanos, padres, amigos, fueron como los papás de mi papá. Eh, y mi abuela, pues obviamente, pero los que se encargaban, por supuesto, de salir a trabajar, a ayudar en la casa, eran los dos hermanos mayores. Ellos lograron, cuenta mi papá, ambos lograron estudiar en la Escuela de Comercio en Ciudad Bolívar, que era como un curso en ese entonces de 2 o 3 años, y entonces pudieron graduarse con excelentes notas. Mi papá dice que ellos eran muy inteligentes y bueno, sacaron que es un curso de contabilidad, esos cursos, ¿sabes?, integrados de comercio que te incluían contabilidad, mecanografía, etcétera. Bueno, los dos hicieron esos dos cursos porque eso obviamente los podía ayudar un poco en el manejo del día a día de la carpintería, mientras mi papá, que era más niño, pues estaba terminando de estudiar primaria, después bachillerato, y bueno, mi papá los ayudaba con lo que podían las tardes, pues aparte que mi papá dice que él era el cobrador, porque en ese entonces, recuérdate que todo lo que se hacía en cuotas. Entonces mi papá, que era chiquito, lo mandaban a cobrar después de casa en casa, esos trabajos. Ahí no solamente hacían muebles y carpintería, sino que marcaban cuadritos, o sea, lo que viniera, pues básicamente hacían lo que se podía. Finalmente se mudan a Caracas y se mudan a Caracas porque tu papá pues obviamente entra en la Universidad Central de Venezuela a estudiar ingeniería y pues pasa el paro como usualmente o sucedía, creo que era por el 51, 52 y termina estudiando afuera. Si quieres cuento un poco resumidamente esa historia porque creo que es increíble porque conocer la historia de tu padre en el área de la ingeniería y pues habiendo logrado tantos éxitos que ya los mencionaremos y habiendo sido todavía miembro de la Academia de Número de ciencias y de ciencias científicas y de la naturaleza, es una cosa, unos logros y unos méritos impresionantes. Pero un poco esa historia, si quieres contarla para que el público que te está escuchando, pues entienda que tú como médico, pues tienes obviamente parte de esos conocimientos que tu padre desarrolló a nivel de ingeniería. Sí, bueno, no, gracias Tamara por la oportunidad. Muy brevemente, antes de ellos mudarse a Caracas, mis tíos habían ido, obviamente, habían estado yendo un poco para ver qué iban a hacer cuando se mudaran a Caracas. Y bueno, básicamente su ramo era el de la mueblería, carpintería. Entonces, bueno, se fueron a Caracas y lograron comprar, perdón, también con préstamo, lograron comprar también como una carpintería en Manduca, Ferrenquín. Y es cómico porque la carpintería que compraron era la antigua sede de la Unión Israelita de Caracas, que estaba en Manduca, Ferrenquín. Entonces, bueno, se mudaron para allá, la carpintería estaba en el piso abajo y en el piso arriba vivían ellos, pues. Bueno, mi papá culmina el bachillerato en el Liceo Luis Espelosín y después en el Liceo Andrés Bello.
Y en ese entonces, pues, entra en la Universidad Central de Venezuela para Ingeniería Civil, pasa los primeros 2 años en la Universidad Central de Venezuela, la universidad la cierran, como tú bien mencionaste, por problemas políticos. En esa época era la época de Pérez Jiménez, años 51, 52. La universidad queda completamente cerrada. Al principio van pasando los meses bueno, cuando empiezan a ver de que esta situación no era algo que iba a ser muy temporal, sino que ya se estaba haciendo un poco más permanente, mi papá empieza a buscar obviamente opciones. En ese entonces intenta una beca de la Creole para estudiar afuera, pero obviamente la Creole no le daba becas, se la negaron por ser extranjero. Entonces, bueno, finalmente, nuevamente, mi papá para ese entonces, mi papá, te cuento, él tocaba violín, había estudiado violín desde chiquito de Ciudad Bolívar, y después cuando llegó a Caracas seguía con sus clases de violín, y él decía que él a veces mataba unos tigritos acompañando a un cura en una iglesia en las misas. Él tocaba el violín allí, que es muy cómico. Y Que bueno, con tiene eso. una historia más adelante con Emil Friedman. Sí, también. Entonces, bueno, finalmente sale esta oportunidad para ir a estudiar en Estados Unidos, en el Rensselaer Polytechnic Institute, que era como en ese entonces, bueno, es como el MIT de la ingeniería civil. Y bueno, nuevamente, pues mis tíos piden un préstamo, y entre unos ahorritos aquí, unos ahorritos allá, bueno, finalmente mi papá logra irse a Rensselaer, que es en Troy, Nueva York, donde de hecho estudiaron dos sobrinos míos, después también se graduaron, y siguiendo las líneas de mi papá. Y bueno, mi papá pasa varios años en Rensselaer, se gradúa, le hicieron varias equivalencias con los créditos de la Universidad Central, y bueno, después regresa a Venezuela, ya Regresa como en el ingeniero. 54 y hace reválida. Sí, regresa en el 54, empieza a hacer la reválida, lo cual fue relativamente corto, pero eh, resulta que él quería que cuando terminara la reválida ya él pudieran otorgarle el título y empezar a trabajar oficialmente. Él para este entonces lo que estaba era haciendo cálculos de casitas aquí, casitas allá, porque él oficialmente no podía trabajar sin el título. Por eso que él estaba haciendo la reválida. Pero el otro problema fue de que cuando termina la reválida, no le permiten trabajar hasta que no fuera el acto oficial. O sea, no era como que tú te podías graduar por secretaría, no se lo aceptaron. Entonces, obviamente, eso dilató aún más todo el proceso. Pero bueno, en el interín, muchos de sus profesores que le tenían gran respeto y cariño, pues él lo ayudó, particularmente Henry Castillo. Él les calculaba casitas aquí, casitas allá, lo ayudó en ese entonces a calcular el hospital militar. En fin, ¿sabes? Tratando de poco a poco de mantenerse mientras obtenía el título oficial para poder entonces optar por un cargo oficial, pues como ingeniero civil. En paralelo, mientras él, pues obviamente consigue posteriormente el trabajo como jefe en el Ministerio de Obras Públicas en Venezuela, conoce a Esther Sí. y se casa en el 56, si quieres. Ellos tuvieron un noviazgo muy largo. Eh, Mi papá conoce a mi mamá cuando creo que mi mamá estaba en último año de bachillerato. Recuérdate que cuando una de las razones por las cuales ellos se mudan de Ciudad Bolívar a Caracas era un poco para obtener un poco ese entorno de vida judía que realmente no había en Ciudad Bolívar, porque había muy pocas personas de la comunidad de allá. Entonces, bueno, conoce a mi mamá en esto. Recuérdate que para ese entonces habían estos centros de jóvenes, centros sociales, pues donde los jóvenes solteros pues podían tal vez un preludio a lo que eventualmente después se convirtió en Hebraica como centro social. Bueno, ellos se encontraban y bueno, se conocieron, empezaron el noviazgo. Y de hecho mi papá pide la mano de mi mamá, se la pide a mi abuelo, antes de irse a Estados Unidos en el 52. O sea, antes de irse a la universidad, él pidió la mano. Cuando mi papá se va a Estados Unidos, mi mamá, que había finalizado bachillerato, mis abuelos por el lado materno la mandan un año internado a un internado en New Jersey que se llama Highland Manor,
a que, bueno, vaya a hacer un colegio de señoritas, en fin, aprender inglés y, bueno, tener esa experiencia, pues, de vivir fuera. Y durante ese lapso ellos ya estaban de novios, ya había pedido mi papá oficialmente la mano de mi mamá. Mi papá está en la universidad, pero él visitaba los fines de semana a mi mamá vivía en Nueva York, pero ellos se conseguían, entiendo yo, en la casa de unos primos de mi abuelo, los Schneider, que vivían en Nueva York, y bueno, ahí se veían, iban al cine, en fin, y bueno, así pasaron eso. Mi mamá se regresa a Estados Unidos, a Venezuela, mi papá después también se regresa, todavía continuaron 2 años más de novios, pero ya esos 2 años ya la cosa se hizo todavía más oficial y bueno, finalmente se casan en el 56. Qué bonita historia. Ya que mencionamos a tu mamá, vamos a hablar un poco de los Miller, porque bien cierto, tu mamá nace en Venezuela, pero ¿de dónde, cómo llegan? Pues los abuelos, que ahí sí nos vamos a Rumanía, a un pueblo que se llama Jotín. Jotín, Correcto, Jotín, sí, o por lo menos siempre lo vi como Jotín. Sí, mi mamá sí nace en Venezuela en el año 34, pero mis abuelos habían venido de Jotín 4 años antes. Mis abuelos emigraron de Jotín, también un pueblo de Rumania, que ahorita, hoy en día es Ucrania. Y claro, nuevamente lo mismo, pues un pueblo de campesinos, por supuesto, pobreza, en fin, todo lo que era un típico pueblo del campo en la Europa de esa época. Mis abuelos emigran, los dos tenían la misma edad, 17 años, y es cómico porque mi abuelo siempre me contaba que él vino a los 17 años con $17. Con eso fue lo que llegó a Venezuela. el abuelo Ellos, Joseph Idel, conocido mejor como Oisberg. Oyster, sí, es correcto. La gente, todo el mundo lo llamaba Oyster. Nunca supe realmente el origen del Oyster, pero pensamos en una época que era Oscar en Yiddish, pero resulta que su nombre es José Idel. Idel es un típico nombre rumano. Y bueno, él se llamaba José Idel Miller, pero la gente lo conocía como Oyster. O sea, todo el mundo, por lo menos en la comunidad, todo el mundo Oyster Miller. La gente lo conocía así. Y Entonces llega sí, con Marta, que es Mar la que tenía 17 años también. 17 años, $17, increíble. Sí, nunca se me olvida porque él siempre decía eso, 17 años con $17, que eso era todo lo que tenían. O sea, te puedes imaginar, ¿no? En ese entonces los aventureros que eran, pero bueno, mira, ellos no tenían nada que perder, en fin, querían nuevamente, era la edad perfecta para buscar nuevos horizontes. Ya los 17 años, pues ya eras un poco más adulto. Y bueno, mi abuelo llega a Venezuela y también empieza a trabajar como clapper. Recuérdate también, empiezan a trabajar, es increíble las penurias que todos tuvieron que pasar cuando llegaban, porque no es solamente el trabajo duro sin tener dinero, no es que tú tengas un colchón que te va a ayudar por si un día no vendiste algo ahí, o sea, si no vendes no comes. Y bueno, pero peor aún, sin hablar el idioma, que es lo más, es increíble. Pero bueno, mira, todos, la verdad, se pudieron superar, toda esa generación, es increíble. Y bueno, mi abuelo, cuando llegó, vivieron varias semanas donde el que era su suegro, o sea, el papá de mi abuela, Tote, conocido Tote Hoyres, y bueno, después del cabo de varias semanas, ya él me dijo que ya él ganaba como para poderse mantener solo y que no necesitaba estar viviendo arrimado donde nadie. Entonces, bueno, se mudaron a una piecita mi abuelo y mi abuela, y bueno, después poco a poco, pues mi abuelo fue un comerciante, un trabajador muy, muy duro, muy estructurado, muy persistente, y bueno, La eh, sultana. sí, mi abuelo me cuenta, él compró ese negocio, ese era un negocio, sí, se llamaba La Sultana, quedaba en el centro de Caracas también, y vendía obviamente tela, vendía en paraguas, ¿sabes? Un poco de todo. Y para llegar a la sultana, el burro, que eso fue una Es- adquisición sí, increíble, haber podido comprar un burro para llevar mercancía. sí, eso lo usaban los Valles del Tuy. Recuérdate que en ese entonces la mercancía, la gente la tenía que cargar, ¿sabes? Cargándola, esos bultos de mercancía. O sea, no tenías un camión y tú no ibas con tu camión o con tu carro a llevar mercancía. Entonces, bueno, cuando mi abuelo ya había ganado algo de dinero, bueno, se pudo dar el lujo. Eso era como tener un Rolls Royce, ¿no? Tener un burro para llevar la mercancía, porque bueno, eso te permitía también llevar más mercancía.
Y bueno, particularmente en esos lugares un poco más inhóspitos donde tal vez no podías llegar con carro, él llegaba con su burro Ay, y a vender mercancía. mira qué increíble. Judy te está escribiendo, Judy Flash, que Tote es también mi bisabuelo. Lo conocí y tiene historias increíbles. Qué Claro, bonito, qué bonito. Tote, Tote es Tote era el papá de mi abuela y de la abuela de Judy, de Jenny y Raquel Halfen, de todos los Halfen, de Eduardo Halfen, bueno, Eduardo y Judy obviamente. O sea que mi abuela y la abuela de ella eran hermanas y eran hijas de Tote. Historias, historias increíbles y cómo nos vamos conectando. Eh, tienes otra vez otra anécdota increíble. Si quieres podemos ir atrás y adelante para que no se nos olviden las cosas de que este abuelo, vive, es longevo y llega casi hasta los 100 años. Sí, mi abuelo hoy no vive, él falleció en el 2011, pero como tú dices, él falleció, le faltaban 2 meses para cumplir 100 años. Am, yo personalmente y como médico te lo digo, jamás he conocido a alguien con la fortaleza y salud que tenía mi abuelo. Era una cosa absolutamente increíble. Mi abuelo hoy, como te digo, él empezó a usar un bastón a los 99. En los años, cuando él tenía ya 80 y tantos, nos ganaba a todos los nietos en pulso, menos a mi hermano Natán. Entonces él decía que Natán le hacía trampa, pero siempre echamos broma de eso, pero era un tipo sumamente fuerte, muy metódico, nunca se enfermaba, él fumó, entiendo yo, me contaba mi mamá, que mi abuelo prendía un cigarrillo, cuando uno se le estaba acabando, prendía uno con el otro, así pasó por lo menos 20 años de su vida de joven, hasta que un día, obviamente, él era muy, muy, muy miedoso, un médico, le pidieron a un médico que le diga que deje de fumar, de hecho, efectivamente, el médico le dijo que si seguía fumando se iba a morir. Bueno, mi abuelo dejó de morir y bueno, más nunca, perdón, dejó de fumar, más nunca fumó y realmente nunca, jamás en la vida tuvo ninguna enfermedad. A los 89 años le diagnostican un cáncer de colon y me acuerdo que estábamos en Clínicas Caracas y el cirujano que lo vio, amigo mío, me dice, oye Leo, mira, tu abuelo tiene 89 años, un cáncer de colon, hay que hacerle una colectomía, una megacirugía. Yo no, le dije, fulano, mi abuelo tiene 89 años cronológicos, pero fisiológicamente es como que fuera un tipo de 39 años. Mi abuelo no lo puedes considerar como cualquier otra persona. Opéralo. Él va a estar perfecto y por lo menos va a vivir 10 años más. Se lo dije yo, nunca pensé jamás que iba a vivir 10 años más. Pensé que, bueno, podía vivir 2, 3 años más, tenía 89. Bueno, efectivamente, vivió 10 años más sin complicaciones, cero problemas. Jamás tuvo problemas de salud. Es una genética increíble. Y bueno, y sus hijas, mi mamá y mi tía, también a Dios gracias, las dos muy longevas. De manera tal de que por ahí y toda la familia de ellos fue sumamente longeva. Todos pasaron los 80 de largos y llegando a los 90. Amén. Larga vida, larga vida. Larga Aún te vida. espera mucho, Leonardo, con esos Ojalá, genes. si es Y con esa gracias que salud, podremos ojalá. disfrutar de tu talento y tu arte en la medicina. Fanny y Gittel, hermanas de Esther. Correcto, sí, mi tía Fanny es la mayor, le lleva casi 3 años a mi mamá, y mi tía Gittel, bueno, yo nunca la conocí, era la hermanita menor de mi mamá, murió a los 4 años. Eh, la causa, bueno, asumían que fue un tumor en el cerebro porque de chiquita se quejaba de dolor de cabeza todo el tiempo y lloraba, entonces, bueno, eventualmente pues esa fue la conclusión de la época y falleció a los 4 o 5 añitos. De hecho, está Wow. enterrada en el Cementerio General del Sur, ahí su tumbita allí todavía. Que comenta Judith, creo que es algo de lo que conversábamos ayer, que la esposa de Tote fue la primera persona en ser enterrada en En el el cementerio. cementerio y como no podía quedarse solos, no había un Sefer Torah, él durmió en el cementerio toda la noche Eso es hasta correcto. que murió otro judío y luego ya no, Es, ya, Eso es absolutamente correcto. Creo que te lo comenté el otro día. sí, No me sí, acordaba sí. exactamente quién era la primera persona que la habían enterrado, pero no me acordaba si era Tote o mi bisabuela, la esposa de Tote. Y gracias, Judy. No, increíble, increíble historias. De verdad que es.
es fascinante. Y bueno, inclusive la familia Miller eran vecinos de la familia Cohn. Sí, en esa época en San Bernardino, sé que mi mamá eran vecinos de la señora Dita y Marian Becker, de los Cohn, también eran vecinos de la señora Laufer, de los Laufer, vivían como que uno, una quinta al lado de la otra. Ellos habían vivido antes, mi mamá había vivido antes en La Pastora también, recuérdate que en esa época venían de La Pastora hasta que después obviamente se mudaron para San Bernardino, donde mi papá después también terminó viviendo de muchacho porque finalmente pasaron de Manduca a Ferranquina a San Bernardino, pues compraron una casita allí también después. Nacen Mauricio y Natán. Y en Correcto. el 58 comienza pues esta larga travesía de ingeniero de tu padre en Suiza. Cuenta si quieres un poco toda esa historia porque es fascinante. El señor de los puentes. Sí, mi papá, cuando finalmente le dan la revalia, él empieza a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas. Recuérdate que en ese entonces trabajar en el Ministerio de Obras Públicas era la mayor de los privilegios, era un honor en Venezuela y era como un posgrado. Él llega a la sala de cálculo, se convierte en el jefe de la sala de cálculo del Ministerio de Obras Públicas y en el interín, bueno, nacen Mauricio en el 57, Natán en el 58, y le ofrecen a mi papá, o sea, lo nombran jefe de proyecto del puente sobre el lago de Maracaibo, que se iba, en ese momento, pues no había experticia en Venezuela en ingeniería civil para una obra de esa magnitud, entonces Que lo en realidad mandan es el puente de General Rafael Rafael Urdaneta. Urdaneta. Correcto, ese es el nombre del puente, Rafael Urdaneta. En ese momento el ministerio obviamente no había, como te digo, no había experticia en el país como tal, porque no habían obras de esa envergadura. Entonces, bueno, nombran a mi papá jefe del proyecto, lo mandan a Zúrich, en Suiza, porque allí estaba, en el Politécnico de Zúrich, estaba el profesor Stussy, que era, bueno, tal vez la persona para ese momento con más experiencia en puentes, o por lo menos una de las empresas y las personas. Entonces, bueno, mi papá con mi mamá y mis dos hermanos, Natán estaba recién nacido, tenía 3 meses, Mauricio tenía como un año y medio, casi 2 años, y bueno, se van para Suiza, donde pasan varios años y el proyecto se hace, el proyecto, todo lo que es la parte de ingeniería estructural, se hace desde Suiza. Llegan a Venezuela y el puente se termina de construir en el 63. Tomás. Sí, creo que 62 o 63. Sé que tardó 4 años en hacerse el puente. Y después, bueno, después del puente Rafael Urdaneta, por supuesto, esto era, recuerden, estamos en los años 60. Raúl Leoni empieza entonces el proyecto del puente sobre el río Orinoco, el primer puente sobre el río Orinoco, que bueno, también lo hace mi papá como jefe del proyecto, y bueno, y de ahí toda la cadena de Si megapuentes, quieres, nómbralos porque es una larga trayectoria y bueno, el puente del Orinoco, el o sea, segundo puente del Orinoco, el ¿cuántas ter- obras más? bueno, básicamente el proyecto del tercer puente sobre el Orinoco, después, bueno, el puente sobre el río Limón, el puente sobre el río Cuyuní, el estadio de Cachamay, que es el estadio más grande de Venezuela de fútbol, donde el único estadio donde se pudo hacer la Copa América está en Puerto Ordaz. Después, bueno, obviamente tienen túneles, viaductos, ellos ya con mis hermanos, mi papá se convirtió en un experto en una cosa que se llama voladizo sucesivo. No, no me preguntes qué significa, pero sé que es una forma muy particular de hacer y armar los puentes. El viaducto de los Chorros, que todo el mundo conoce, se hizo más viaductos en Mérida, a nivel de todo el país, muelles, es decir, toda obra de infraestructura que te puedas imaginar, ellos le hicieron. Y bueno, El particularmente pues lo que distribuidor 100 pies, el famoso distribuidor es 100 pies, creo que es Bucio Bryan el que está diciendo. Sí, Pinche. no, el cien pies no, la araña, el Ah, distribuidor la la araña. araña, la araña. Y bueno, yo por supuesto, mis hermanos seguramente te podrán decir todos los otros puentes, sé que son cientos de puentes, Claro, porque ya en el 70 es cuando tu papá se independiza, forma la empresa y tus hermanos, pues muy obedientemente lo acompañan como ingenieros. El único que se fue como médico fue Leonardo.
Sí, bueno, la oveja negra de la familia. Mi papá deja el ministerio y se asocia con Gilberto Bourgeot, que era otro ingeniero civil, y bueno, montaron esta empresa y ellos obviamente hacían los cálculos de puentes. Un puente importante que lamentablemente nunca se hizo, pero mi papá estuvo, eso fue una comisión presidencial nombrada a dedo por Luis Herrera Campins, que fue el puente a Margarita, que, bueno, como sabes, nunca, el anteproyecto se hizo por completo, pero de ahí no pasó, pues se hicieron todos los estudios oceanográficos que lo hizo el hermano Ginés de la Fundación La Salle, muy amigo de mi papá. Pero bueno, ese puente por razones que no vienen al caso jamás, jamás pasó del Un anteproyecto. super proyecto, un increíble Sí. proyecto. Que esa Venezuela que extrañamos, algún día volveremos a Venezuela y volveremos a seguir construyéndola como nos enseñaron nuestros padres. Qué legado tan increíble. La historia de Emil Friedman, porque es Sí, increíble cómo al final haber sí, estado involucrado con la música, el violín y haber conocido a Emil Friedman le permite y lo ayuda a hacer ese primer concierto en Ciudad Bolívar. sí, mi papá cuenta, yo no sé cómo conoció a Emil Friedman, pero bueno, hubo como que una química muy particular. Emil Friedman también era un emigrante judío que venía a Europa. Y bueno, obviamente Emil Friedman tocaba el violín y tenía obviamente la música, era parte de su esencia. Se conocen y bueno, por alguna razón, comentando, mi papá le organiza el primer concierto de violín en Ciudad Bolívar. Mi papá cuenta que creo que habían 3 personas en el concierto, mi papá, Emil Friedman y probablemente otra persona. Te estoy hablando hace mucho tiempo cuando nadie sabía quién era Emil Friedman, pues, pero bueno, cosas de la vida, son cuentos muy, muy simpáticos. Yo tuve el privilegio de conocer al doctor Friedman, una bella persona realmente. Y bueno, tu papá, además, un intelectual, una persona que conocía tanto de historia que inclusive me comentabas, esto me pareció increíble, que cuando viajaban, pues pasaba pena porque sabía mucho más que los guías turísticos. O sea, mi papá, además de ser una mente científica brillante, y como mencionaste, pues miembro de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y fue presidente del Palacio de las Academias y de la Academia Europea de Ciencias. Él tenía una obsesión por la historia, se convirtió en un historiador por naturaleza y de la historia, obviamente después la época del Holocausto fue su, bueno, no había libro que no se hubiera leído. Nosotros nos íbamos de viaje cuando todavía podía salir a comprar libros en librerías y bueno, mi papá salía de cada librería con 10 15 libros y no era de que los guardaba, todos se los leía, todos. No había un detalle que no supiera. Si Google hubiera sabido de mi papá, lo hubiera contratado para que le den la información fácil porque era realmente una biblioteca ambulante y sabía absolutamente de todo. Y no solamente de eso. Ibas a Francia con él, sabía toda la historia. Ibas a Hungría y era lo mismo. Me acuerdo que Sarita y yo fuimos con mi papá y mi mamá, que nos invitaron a un viaje por Polonia, Hungría, Francia. Y bueno, cuando estábamos en Polonia, Sarita dice, bueno, sí, sabe mucho porque obviamente viene de Polonia, no sé qué. Cuando llegamos a Hungría, wow, espérate. O sea, de todo sabe, o sea, realmente, bueno, era su pasión, leía y leía y leía, y sabía absolutamente todo y tenía una memoria prodigiosa. Qué bonito. Mira, nos comenta Ilana Becker que tu padre, Paul, fue uno de los fundadores de Espacio Ana Frank. Sí, mi Wow. papá, bueno, trabajó con ellos y aparte, bueno, mi papá tenía una fantástica relación profesional e intelectual con Mariana Becker, que, bueno, a quien mi papá admiraba muchísimo, como una intelectual reconocidísima de la comunidad y, bueno, ellos compartieron muchas cosas juntos respecto a la comunidad, pues. Qué historias tan increíbles. Estoy segura que tu mamá, a quien todavía tenemos con nosotros, debe estar tan orgullosa y pues tan emocionada de poder haber compartido años de vida con este ser fabuloso y excepcional. Y a quien, no sé si lo contaste, pero a quien tu abuelo pues dijo, no lo quiero dejar ir antes, me voy a ir yo primero. Wow. Eso es correcto, sí, cuando los dos estaban, bueno, los dos no, mi papá estaba ya enfermo en el 2011, ya él venía, sabes, con una insuficiencia cardíaca que después se empezó a complicar con una insuficiencia renal. Mi abuelo y mi papá tenían varios meses que ya no se veían, nosotros nos veíamos todos los domingos. Y mi abuelo un día
me dice, eso fue los primeros días de diciembre o los últimos de noviembre, y me dice, perdón, a mediados de noviembre, porque esto fue justamente antes de que él falleciera, me dice, oye, Leonardito, él siempre me decía así, yo sé que Paul está enfermo, pero yo soy mayor que él, yo no me puedo morir después que él, yo me tengo que morir antes. Le digo, no, Oiser, tranquilo, ninguno de los dos se va a morir, en fin, no sé qué. Bueno, a los pocos días, creo que a la semana de esto, mi abuelo se murió. Y esto yo lo cuento y para mí es increíble, porque él no estaba enfermo. Y él decía que él no se podía morir después que mi papá, que él era mayor, él se tenía que morir antes. Bueno, y de hecho se murió como a la semana que me dijo eso y mi papá murió 10 días después. O sea, esas Impresionante. cosas, sí, no me preguntes, no sé la causa médica de esto, no tengo una Bueno, tú explicación como porque no la hay. médico, exacto, tú como médico y Porque, médico del cerebro y sí, de... porque te acuerdas que te conté, no, mi abuelo ni estaba enfermo, no tenía, mi abuelo estaba mejor que todos. Y decidió que, bueno, que él se iba a ir antes, pues, porque no podía, él no se podía ir después. Cosas de la vida. Increíbles historias, Leonardo. Eh, entramos contigo, pero creo que era muy importante conocer toda esta antesala de quienes te trajeron al mundo, de tu familia, pues porque creo que nos da una visión mucho más exacta para entender quién es Leonardo y por qué Leonardo hace lo que hace y por qué tanta gente te quiere, porque es impresionante, Leonardo, la Gracias. cantidad de gente que tienes a tu alrededor, que te admira y que, y que agradece pues haber sido sometido en algún momento a una operación en tus increíbles manos. Así que creo que nos da pie, después de esta antesala, entender de dónde pues viene ese hombre honesto y ese hombre con sus valores tan inculcados de una manera brillante y excepcional. Eh, dijiste que tu abuelo, Meir, era muy habilidoso con las manos y así quiero comenzar contigo porque cuentas que desde muy pequeño tenías pues una habilidad para dibujar y para hacer trazos de innata, que ya sabemos de dónde viene. Sí, bueno, creo que nací con ese talento. La verdad es que de muy niño yo veía los dibujos que yo hacía y yo veía los dibujos que hacían mis amiguitos en el colegio, ¿sabes? Esos trazos muy infantiles y los míos eran mucho más, como que más avanzados. Dibujaba muy bien, me encantaba dibujar a trazo limpio, con lápiz y bueno, obviamente, a Dios gracias, mi mamá, ¿sabes? Cada vez, como buena mamá judía, cada vez que veía algún medio talento en un hijo, salían a tratar de, por supuesto, de reforzarlo. Entonces, bueno, no solamente era el dibujo, sino me encantaba armar y desarmar, entonces armaba modelos, armaba legos, armaba mecano, todo lo que se pudiera armar y desarmar, lo hacía y tampoco me sobraban piezas, lo hacía bien, perdón. Entonces, Igual que el abuelo, bien orgulloso que debe estar de ti viéndote desde allá eh, arriba. bueno, ojalá. Y bueno, adicionalmente, me encantaban los seres vivientes, la biología, lo que en ese entonces, bueno, uno hubiera llamado con biología, me apasionaba. Yo veía un animal, cualquier insecto, y lo primero que veía, si lo visualizaba es, bueno, ¿cómo se deberían ver por dentro? Entonces, mi mamá me compró un microscopio de esos de niño, como a los 6 7 años, y yo, cuanta cosa caminara por el piso, yo lo trataba de atrapar para tratar de verlo bajo el microscopio. No entendía nada, pero me fascinaba la idea. ¿Sabes? Como si los estuviera desarmando y volviendo a armar. Entonces, bueno, eso fue para mí una pasión completa, de niño. ¿Y, ¿Y qué pasó con Ben Casey cuando lo conociste en la televisión? Bueno, la gente oye esa historia, cree que es mentira, pero créanme que es absolutamente cierta. Yo, como te digo, me encantaba dibujar, me encantaba armar, desarmar, sentía que tenía, para mí era un natural, ¿sabes? Armar, desarmar, Bueno, dibujar. hoy en día, para que no se nos olvide, aquí lo dice algún Frieder, no sé cuál Walter, eres un relojero certificado. Una No, de tus grandes pasiones, armar y no, desarmar. Sí, sí. sí. El hecho es que, bueno, estamos hablando, yo tenía como 7 años, y bueno, un día veo en la televisión un programa, recuérdate, estamos hablando en blanco y negro, y era de este doctor Ben Casey. Probablemente
tal vez tú o tú más adelante no lo conocían, yo estaba viendo ya los reruns, porque esto era un show de los años, finales de los años 50 y 60. O sea, que yo lo que ya estaba viendo eran las repeticiones, pero era la primera vez que yo lo veía y cuando yo vi a Ben Casey, que era neurocirujano, el cerebro, yo dije, este tipo es como Dios, yo quiero, eso es lo que yo voy a hacer. Wow. Y claro, pensé, bueno, como que los puntos se conectaron, ¿no? Tenía habilidad para armar, dibujar, me encantaba disecar cosas. Dije, esto es lo que quiero hacer y desde muy pequeño, no solamente que supe, yo nunca tuve dudas de si qué quería ser, yo supe que quería ser médico y que quería ser neurocirujano. Por cierto, Vince Edwards, quien personificó a Ben Casey, que no sabía que fue Mr. Universe. Fue Ah, eso Mr. sí no sabía. Universo, sí, sí, era un tipo guapo y bien Sí, era fuerte, y que fue un Mr. galán. Universo. Nació el mismo año de tu padre, qué curioso, Wow. 1928. Wow, no, eso lo vi cuando una de las tantas veces, sí, no me acordaba hasta que me recordaste ese detalle, pero sí, yo lo había visto. Sí, Ben Casey era adicionalmente, claro, era un chick magnet, ¿no? Era el tipo que, ¿sabes?, atraía a las mujeres, era un héroe, se metía donde nadie se metía, que era el cerebro. O sea, era, ¿sabes?, toda la esencia de ese personaje, eso es lo que yo quería hacer. Tuviste una infancia pues divina, se mudan a esta casa en Prados del Este que edifica, bueno, que calcula a tu padre en esta casa donde tienes tantos recuerdos con tus amigos, tan remoto en ese momento, ¿no? Prados del Este era hablar como fuera de Caracas y hoy en día pues ya es parte de nuestro querido valle, pero es increíble todas tus vivencias en el colegio y pues ese niño, a lo mejor un poco chiquito te desarrollaste bastante tarde, entonces eras como que el pequeño de la promoción, todos te protegían y entender también el hecho de que quisiste llegar a ser presidente del centro de estudiaste y hasta el día de hoy Sarita, tu esposa, siempre lo dice que no lo superas. Y quien te ganó fue nuestro querido Harold, el doctor Harold Desenfeld, que estaba un año más adelantado. Mi brillante amigo Harold, sí. Sí, nos mudamos en el año 68 a Prados del Este. Era, wow, o sea, ahorita tú lo ves y es normal, pero yo pensando en mi papá y mi mamá en el año 68, tomar esa decisión, mi papá había comprado ese terreno. Prados del Este era, no es lo que es ahorita, no había autopista, no había una carretera de tierra, todo el mundo vivía en San Bernardino, incluyéndonos, y ir a Prados del Este era, realmente necesitabas casi que una visa, 3 aviones, 2 charanas, o sea, era todo una travesía. Y mis padres fueron bienaventurados en tomar esa decisión muy importante de mudarnos. Claro, mi papá muy emocionado compró la casa, él diseñó el proyecto de esa casa, la construyó él mismo, la casa era, o sea, todavía hoy en día tú llegas y te das cuenta la visión futurística de mi papá, porque es una casa todavía extraordinariamente moderna, diseñada en los años 60, es una casa que nunca jamás va a pasar de moda. Era ultramoderna y lo sigue siendo. Entonces, imagínate diseñar eso en ese entonces. Bueno, la casa tenía un jardín gigante, tenía como una montaña y claro, era perfecta bueno, para una infancia feliz. El problema es que mi mamá cuenta que era un problema porque las mamás de mis amigos no querían traerlos hasta la casa porque era muy lejos. Pero bueno, después eventualmente las cosas varias familias se fueron mudando a Plaza del Este y bueno, con los años la cosa fue mejorando. Increíble, increíble. Hiciste bar mitzvah un sábado, eso también me parece muy curioso porque antes pues se hacía. Uno podía tener el rezo en la mañana y luego tenías tu fiesta en la noche y así fue tu bar mitzvah, impresionante. Y pues toda esta vivencia de campamentos, de haber estudiado afuera y te gradúas con honores y no cuentas porque no terminas de superar el hecho de que perdiste la presidencia del centro de estudiantes. Sí, sí. Bueno, tengo que decir que a Dios gracias, tanto mi papá como mi mamá me dieron toda la vida, la verdad, las mejores oportunidades de todo, pues de estudio, de aprendizaje, de campo, viajamos. Nosotros, ellos tenían, ¿sabes? Nos llevaban todos los domingos, para mí yo de niño era un fastidio, pero bueno, llevaban a galerías de arte, a exposiciones como para tratar de inculcarnos
L- Se Ahora perdió sí, sí, que sí, no pasó nada. digo Llegaste, que iban a las galerías. íbamos a galerías, a conciertos de música, etcétera, pues tratando obviamente de sembrar en mis hermanos y en mí, pues ese, un poco, ir un poco más allá de la educación que te dan en el colegio y tratar de ampliar un poco estas cosas. Entonces, bueno, tuve una infancia espectacular y una adultez espectacular, feliz, a Dios Mira, gracias, por aquí sin... me preguntan la foto de la plancha. Esa foto de la plancha, esa foto de la plancha es muy cómica porque Henry Grunberg, mi querido Henry, él era primo de Leo Reinfeldt. Leo Reinfeldt en ese entonces, bueno, era el fotógrafo de todos los eventos, etcétera. Entonces Henry me dice, bueno, la otra plancha es tan fuerte y son tan duros, bueno, vamos por lo menos a tratar de obtener una foto mejor que la de ellos. Entonces, bueno, la foto de la plancha es una foto pequeña mía, profesional, de Leo Reinfeldt, pero resulta que el día de las elecciones llegó al colegio y la otra plancha había hecho una foto de toda la plancha en tamaño persona, ocupaba todo un mural que por cierto había hecho mi cuñado, el que después se convirtió en mi cuñado Guzzi. Entonces, bueno, las vueltas de la vida de todas estas cosas, ¿no? Es increíble. Mi foto era una cosita chiquitica y la de ellos era un mural completo. Historias que contar, Leonardo. Estudias en la Universidad Central de Venezuela, pero me llama la atención, pues obviamente no conocía esta parte, pero eres de los pocos que escoge estudiar en el Vargas en vez de la Racetti. Sí, nosotros de mi promoción de médicos de bachillerato, que éramos 12, si mal no recuerdo, que nos graduamos juntos en el colegio, 12 optamos por medicina, hicimos el ciclo básico en Cebucán, como era obligatorio, y después tenías la opción de o irte al hospital Racetti, que es lo que llama la gente el clínico universitario, o podías irte al hospital Vargas en la Escuela de Medicina del Vargas. Eh, Solo dos de mi promoción nos fuimos para el Vargas y el resto se fueron para la Racetti. Esto es una controversia que existe todavía hasta el día de hoy, que no tiene sentido, pero siempre nos echamos broma porque todo el mundo piensa que su facultad era mejor que la otra. Cada una tenía sus ventajas y sus desventajas, pero bueno, el hecho es que yo me gradué de la Escuela de Medicina Vargas en el Hospital Vargas. Que por cierto es una promoción que tiene muchos médicos. Sí, Hay que agradecer, creo que merece la pena decirlo, el profundo agradecimiento que le tenemos a nuestro querido colegio de habernos dado esa educación de tan alto nivel y haber generado pues estos muchachos tan brillantes, porque muchos de los que se graduaron contigo, así como distintas promociones, fueron muchachos no solamente con una buena educación, sino además graduados con honores, que pues permitió posteriormente realizar todo lo que hicieron a nivel profesional, pero fascinante. Cabe mencionar algunos nombres porque luego los traeremos a colación. Nuestro querido Billy, que estuvo con nosotros. Tienes a Ernesto Segal, a nuestro querido también, que en paz descanse, si no le verá, Pedro sí. Meneses. Muchos, mentes brillantes, mentes Sí, brillantes. a Dios gracias, me enorgullezco del éxito de mis amigos y todos mis amigos, colegas médicos de la promoción. A todos les fue increíblemente bien. La verdad es que siempre estuve rodeado de gente muy brillante. A Dios gracias. El colegio, sin lugar a duda, que no solamente para nosotros los médicos, sino para cualquier persona que haya pasado por el colegio, eh, nos dio las herramientas para poder tener éxito en un futuro en la vida y bueno, todos nosotros, todos los que pasamos por el Colegio Moral y Luces, tenemos que estar eternamente agradecidos por eso. Es así. Rosana me recuerda a nuestro querido doctor Mauricio Criboy. Claro que sí. Hay Muchos, 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 hay muchos, no los muchos nombré, pero nombres. Rafael Gottenger. Sí, gracias, Be- Rosana. Aquí tengo mis Bernard, apuntadores, me encanta. Bernardo Becker, Bernardo, por Joseph supuesto. Abitbol, David Gustin, que falleció también, o sea que Pepe Cohen, imagínate, o Pepe, sea, todos, aparte todos éramos muy, muy, muy amigos, más un par de personas que venían del Rambam también. que esa Eh, amistad cabe destacar, pues sale a colación en un momento de tu vida donde pasaste por una situación
inesperada. Y eso fue justamente después de casarte con nuestra querida Sarita, pero creo que cabe mencionar cómo conoce Leonardo a Sarita y cómo Busi, que creo que está por ahí, su hermano, en un primera instancia pone como que una barrera, porque claro, Sarita era la protegida de la casa, la chiquita, después de, eran la cuarta de tres hermanos, ¿no? Bien conocidos y todos muy queridos. Nuestro querido Noel, Busi y Evelyn, y luego Sarita protegida. ¿Cómo fue ese primer acercamiento a Sarita, esa primera llamada? Porque claro, cabe recordar que en ese momento no existían los celulares y uno tenía que llamar a la casa para poder comunicarse y pedir salir en ese momento con alguien. Sí, nosotros, bueno, yo estaba un día en Hebraica, en fin, Sarita estaba en quinto año y la vi trotando en el campo de fútbol, cosa que probablemente de las pocas veces que lo hizo, yo le he hecho broma con eso, pero bueno, y cuando la vi dije, wow, qué niña tan bella. Entonces dije, bueno, la voy a llamar, Sarita tenía 16 años, yo tenía 20. Y llamo, como dices tú, llamo a la casa y bueno, no me atiende Sarita, me atiende Busi, mi cuñado. Y bueno, yo era muy amigo de Busi del colegio, nos caíamos muy bien. Aparte, Mauricio, mi hermano mayor, era muy amigo de Noel, el hermano mayor de Sarita. Evelyn estaba de novias con Walter, que era, ¿sabes? La familia era amiga de mi familia de toda la vida. Entonces, bueno, era como que chévere, qué bueno, todos nos conocemos. Pero bueno, me quedé hablando con Busi como una hora y nunca, Sarita creo que no estaba o no me la pasó. Ese detalle tengo que hablarlo con Busi. Pero bueno, el hecho es que después de varios intentos, finalmente logré contactar a Sarita y bueno, y empezamos a salir. Y bueno, fue un noviazgo espectacular de 4 años y después un matrimonio ya de, wow, 32 años espectaculares. Qué linda historia. Además que me cuentas que siempre, desde que conociste a Sarita, pues tuvieron una comunicación increíble y bueno, son un ejemplo de matrimonio, la verdad, muchos, muchos cariños a ambos. Bueno, yo en particular que conozco a Sarita de tanto tiempo y a sus padres y a toda la familia, me siento muy honrada de que haya Creciste, conseguido a alguien como tú, no, gracias. Creciste con Sarita porque ustedes fueron vecinas 100%. toda la infancia y toda su juventud y adultez. Tú Así es. querías, hay un detalle muy importante que querías que mencione de mis compañeros cuando yo llego de la luna de miel. Bueno, como comentaste, pues me diagnostican un cáncer. Tenemos menos de un mes de casados y bueno, tenemos que irnos para Estados Unidos, donde me hacen cirugías, quimioterapia, etcétera. Pero tú ya estabas ahí, creo que vale la pena decirlo con un poco más de detalle, Leonardo. Ok, Tú estabas comenzando con la rural, es correcto. que es muy interesante porque me enteré hablando contigo que es el artículo 8 de la ley de ejercicio de la medicina de Venezuela. Correctamente, sí, cuando uno se gradúa de médico, recuerda que la educación, cosa insólita en Venezuela en esa época, la educación de Venezuela en la Universidad Central de Venezuela era gratuita. Entonces todos nosotros, bueno, no pagamos un centavo de educación, era una tontería lo que costaba el semestre, solo gastábamos en los libros. Entonces, cuando tú te gradúas, automáticamente tienes que hacer lo que se llama el artículo 8, lo que la gente vulgarmente conoce como el rural. Es obligatorio y es la forma que me parecía muy, muy sana, pues como el gobierno genera una forma de que tú le retribuyas al país algo de lo que ellos te dieron de gratis, pues y yendo a zonas rurales a trabajar. Entonces, bueno, cuando tú te graduabas, te asignaban el rural, dónde lo ibas a hacer. Había gente que era más aventurera y le gustaba irse a zonas muy, muy, muy rurales, otros no, pero bueno, el hecho es que a mí me tocó en un lugar que se llama Plan de Manzano, que queda en la carretera vieja de La Guaira, bastante cerca, a pesar de que suena lejos. Y bueno, resulta que a las 2 semanas de comenzar, desafortunadamente nos tenemos que ir para yo recibir tratamiento. Um, y ¿Cómo, bueno, cómo, cómo es ese fin de semana cuando tú descubres la noticia
y finalmente logras tomar ese vuelo y montarte en el avión con Sarita y me llama mucho la atención porque ustedes eran unos niños. Tú tenías 24 años, Sarita tenía 20 y ese viaje lo hacen con los padres, con Sí, ambos padres, con Paul, con Esther y con nuestra querida Marta e Isaac. Isaac, sí. Bueno, el fin de semana obviamente me hacen el diagnóstico básicamente un viernes, después se reconfirmó un sábado con un oncólogo, con mi querido Dimas Hernández, que bueno, fue un profesor mío en la universidad y mi primo José Morientes, que es internista, infectólogo, lo contactó. Todo esto mientras nadie lo sabía, solamente lo sabían mis hermanos y yo. Sarita se sospechaba algo, pero tampoco tenía mucha idea de lo que estaba pasando. Pero bueno, el hecho es que el sábado se confirma el diagnóstico. ¿Quién Bueno, llama a tu familia para darle la noticia? bueno, Es tu tío, ¿no? no, José, mi tu primo primo. José, mi primo hermano José, Joséito, él llamó a mis hermanos, les comentó lo que estaba pasando y bueno, después él logró que Dimas Hernández me viera un sábado para tratar, para hacerme lo que se llama una estadiación, para ver porque ya había metástasis y, y Que de hecho tengo una historia con nuestro querido Billy, que me contó que tú le llevaste tu radiografía a Billy sin decirle quién era el paciente. sí, es muy probable. Yo no me acuerdo ese detalle, pero Wow. seguro. Si Billy te lo contó, es cierto. Eh, el hecho es que, bueno, el hecho es que se confirma, en fin, y Dimas habla con mi primo y con mis hermanos y mis hermanos le preguntaron, pues, que dónde está la persona o dónde sería el lugar ideal para esto. Entonces, bueno, él recomendó Indianápolis porque ahí estaba Larry Einhorn, que era el oncólogo con más experiencia en el mundo en este tipo de cáncer. Y bueno, el domingo tratando de conseguir, Noel, mi cuñado, estaba en Miami, recuerda, no había internet, no había nada, consiguió el teléfono de Einhorn en las páginas amarillas seguramente, y yo desde Venezuela lo llamé a comentarle mi caso un domingo, y le dije Consiguió el teléfono de la casa. sí, sorprendente. Wow. Entonces, bueno, lo llamé, hablé con él directamente y él me preguntó, ¿cuándo puedes venir a Indianápolis? Entonces le dije, bueno, doctor, yo puedo estar el lunes en la noche en Indianápolis. Entonces me dice, bueno, yo te veo el martes a las 8 de la mañana. Y así fue. Tuve, bueno, la fortuna, Dios gracias, de poder tener, por supuesto, que el apoyo de mis padres y de mis queridos suegros, porque todos vinieron con nosotros, conmigo y con Sarita, como dices tú, éramos dos niños, yo lo único que tenía en la mente es, wow, voy a dejar una viuda de 20 años, o sea, eso es lo que te iba pasando en la mente, ¿no? Y bueno, finalmente todo cambió. ¿Qué te eh, eh, dijo el doctor en esa primera cita con él y cuándo te operan? sí, bueno, esa cita fue muy emotiva. La cita la tienes el martes en la mañana. Estamos hablando Sí, domingo, la llamada, y el martes te presentas en la mañana en el él, consultorio de Larry. estamos todos en Indiana University, en la sala de espera del doctor Einhorn, nos permiten entrar solo a dos personas, entra Sarita y entra mi papá con el doctor y llega Larry Einhorn cargando los sobres porque me pidieron antes que dejara todos los estudios que yo me había hecho en Venezuela. A los 10 minutos llega él y me dice, hola, soy el doctor Lawrence Einhorn, ¿cómo estás? Espero que el viaje haya estado muy bien. Quiero decirte que no te vas a morir de esto, te vamos a curar. Y bueno, Wow. Aquí está, aquí, Leonardo. ¿Cuántos años sí. después? Eh, 30 y... bueno, eso fue en el 88, febrero del 88, 31 años después. Y aquí estamos, a Dios Hizo gracias. bien su trabajo. Sin lugar a dudas. Larry Einhorn es la persona que escribió todos los capítulos de libros de todos los que tengan que ver con cáncer de testículo. La gente lo conocía como The Platinum Man, el hombre platino, porque él popularizó el cisplatino para el tratamiento de cáncer de testículo, pero adicionalmente él logró la curación de cáncer de testículo en prácticamente el 97% de los pacientes. Antes, 10 años, 15 años atrás, nadie se salvaba de cáncer de testículo, un porcentaje muy pequeño, y él logró esto a llevarlo a una enfermedad absolutamente curable. Con Larry Einhorn mucha gente lo conoció después porque él fue el que trató a Lance Armstrong. Correcto. Sí, bueno,
con eso su nombre se dio a conocer a la farándula con ese nombre, pero Larry Einhorn era a nivel de la medicina y oncología, no había nadie que no conociera a Larry Einhorn. Tuve la fortuna, él vino varias veces a Venezuela, yo lo traje invitado personal mío para la bar mitzvah de mi hijo Kevin, vino con su esposa, con Claudette, y bueno, mantenemos hasta el día de hoy una amistad, pasamos pesas en su casa, él nos adoptó a Sarita y a Pero mí. ese pesa fue increíble porque no solamente fueron ustedes, sino Ese tu pesa fue. compañía. Nosotros siempre para mis ciclos de quimioterapia venían mis padres y mis suegros, y, pero yo pasaba mi quimioterapia, después me daban de alta por varias semanas, pero nos quedamos en Indianápolis todo ese lapso. En el interín siempre nos venían a visitar cuñados, hermanos, amigos, en fin. Ese PESA, por casualidad, estaban mi hermano Mauricio y mi cuñada Ruti, mi cuñado Busi y mi cuñada Diana, y Andrés Hausman nos habían venido a visitar. Y el doctor Einhorn nos invita para PESA. Y yo digo, wow, doctor Einhorn, me da mucha pena. La esposa de Einhorn tenía una compañía de catering. Entonces le digo, me da mucha pena porque no somos Sarita y yo solamente, está toda esta gente. No, que El vengan todos. combo. Y vinieron todos. Qué historias, qué historias. Terminas con la quimioterapia y tienes que volver a entrar al quirófano. Sí, después de eso, obviamente cuando 14 hacen kilos menos y sin pelo. sin pelo, 14 kilos menos, unos cuantos meses de quimioterapia, pero bueno, resulta que habían unas imágenes que para ellos eran un poco dudosas y bueno, la opción era reabrir y hacer una cosa que se llama una linfadenectomía retroperitoneal con el nerve sparing technique, una cosa muy sofisticada. El padre de esa cirugía era John Donahue, justamente de Indianápolis, y bueno, que escribió el libro de eso que tengo. Y Larry Einhorn le pidió precisamente a John Donahue que él me operara. Y bueno, tuve la fortuna de que me operó a mí. Y bueno, a Dios gracias, todo una mega, mega, mega cirugía, pero bueno, a Dios gracias, Tienes una perfecto. John, anécdota que te contó luego Marta, tu sí, suegra. sí, claro, la cirugía era sumamente compleja y delicada y habían advertido que la cirugía podía durar 8 o 10 horas, porque, sabes, tenías que ir disecando poco a poco los nervios si estuvieran o no llenos de enfermedad. Que comprometía posteriormente el que tú pudieses ser padre. O sea, estás hablando Tal, de algo delicado. tal cual. Entonces, bueno, mi suegra después me cuenta y mi mamá que, wow, como a las 3 horas llega John Donahue a la sala de espera y mi suegra y mi mamá, me imagino que las dos de broma no se desmayan porque, bueno, si te dicen que tienes 8 horas de cirugía y a las 3 horas salen, habrán dicho, mira, ¿sabes qué? Lo abrieron, está lleno de enfermedad, lo cerraron, no hay nada que hacer. Y bueno, no, resulta que John Donahue, no, 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 todo lo contrario, todo salió demasiado bien, no había enfermedad, Dios gracias, lo que había era scar tissue, lo exploramos y todo chévere, está curado. Entonces, bueno, obviamente fue todo lo contrario. Amén, amén. Llegas a Venezuela y te puedes graduar con, con tus compañeros. ¿Cómo lograron esa hazaña? Porque te quedaban apenas unos cuantos meses para terminar el rural, pero todo tu rural mágicamente fue completado por 3 o 4 distintos Leonardo Lugarte. Sí, era muy cómico. Esa historia me la contó Billy recientemente. Yo no la yo sí supe cuando, para yo no perder el rural, resulta que estos espectaculares amigos que tengo se pusieron de acuerdo en irme a cubrir y cada día iba uno diferente. Entonces fueron Billy, Bernardo Becker, Billy Vandel, para los que están oyendo, Bernardo Becker y Ernesto Segal, y ellos se Y pusieron de creo que había acuerdo. un cuarto que me recordó Creo que Billy esta mañana. Joseph Abitbol creo que también Correcto, fue. Entonces, correcto. bueno, resulta que Billy me cuenta que creo que una de las primeras guardias, no sé si le toca a Bernardo, Bernardo va y la hace, y bueno, al día siguiente, claro, Bernardo dice que es Leonardo Lugarte, ¿no? Al día siguiente llega Billy Van del Leonardo Lugarte. Oye, pero el Leonardo Lugarte de ayer medía como 1,95 m, ¿qué le pasó a este Leonardo Lugarte? Después al día siguiente va Ernesto Segal, que mide 1,80 y pico también, y dice, oye, este Leonardo Lugarte está creciendo de tamaño todos los días. Bueno, obviamente se dieron cuenta que no era yo, pero bueno, me siguieron cubriendo hasta que yo volví de Estados Unidos y no perdí mi rural. O sea, que les debo a ellos, a Dios gracias, mi rural de no haber perdido un año. Y bueno, Y terminé mi luego te rural. cambiaron pudiste conseguir un cambio, ¿no? Sí, una amiga mía de la universidad, Olga Fraga,
tenía algún tipo de contacto y logró que me trasladaran de Plan de Manzano a una medicatura que está al lado del teleférico, ahí se me olvidó cómo se llama. Se llamaba Joel Valencia Parpacén, el ambulatorio, pero estaba pegado a la Cotamil. O sea, una cosa fenomenal. Y bueno, para mí fue una maravilla porque yo venía inmunosuprimido. Tampoco quería, ¿sabes? Quería cuidarme esos primeros meses, pues porque yo era un paciente de altísimo riesgo, pero quería terminar mi rural. Increíbles historias. Aplicas a la Academia Nacional de Medicina para una beca increíble que se otorgaba y creo que hoy en día lo siguen haciendo, para ese momento, bueno, se llama, hay dos tipos de becas según investigué, pero esta beca en particular es el José Gregorio Hernández y es Correcto. una beca que tiene eh, la manejan junto con la Universidad de Oxford y tú aplicas y ganas esa beca, pero Sí, no puedes ir. sí, esa beca es un dinero que había dejado la familia de José Gregorio Hernández. Yo no conozco mucho la historia, pero utilizaron a la Academia de Medicina, la Academia Nacional de Medicina, quien a su vez utilizó a Pembroke College de la Universidad de Oxford como depositario de ese dinero. Entonces ese dinero era de Venezuela, pero era manejado exclusivamente por Inglaterra, por Oxford, por la universidad, y digamos, era con lineamientos muy, muy particulares. Sí, yo aplico, pero bueno, desafortunadamente Sarita y yo tenemos la pérdida de nuestro primer hijo y bueno, las cosas se complican desde el punto de vista familiar, o sea, para irnos en ese momento. Entonces, bueno, desafortunadamente dejé la beca y bueno, hice mi posgrado en el Hospital Miguel Pérez Carreño de la Universidad Central de Venezuela, que fue una fantástica experiencia porque es un hospital monstruoso, tal vez el más grande de Latinoamérica en ese entonces y el volumen quirúrgico era fenomenal. Y después, bueno, cuando termino, un año antes vuelvo nuevamente otra vez a aplicar, la beca estaba disponible y bueno, y tuve la grandísima suerte otra vez de obtenerla y eso me llevó a Inglaterra. Y ya a Inglaterra pues vas con tus dos hijos, con Jessica y Kervin, y pasan pues esta maravillosa experiencia de casi 2 años que me parece también increíble porque tienes unas anécdotas fascinantes que contar de esa estadía, porque además es un poco complejo todo el sistema de medicina en Inglaterra y esos 2 años de estadía allá, y pues además cómo además de estudiar y hacer tu posgrado en Pembroke, llegas a ser parte también del Royal Society. Si quieres toda esa parte te la dejo para que nos la expliques y la compartas con nosotros, y muy particularmente con tus anécdotas con tu querido mentor, Mr. Smith, y entender No, por qué Mr. y por qué no doctor. sí. Bueno, un poco en breve, para tú puedes ir a Inglaterra de varias formas. Una, como un observership, ¿ok? Que simplemente tienes que tener todo un permiso, o sea, es todo un trámite, no es que llegas y quieres ver. O la otra opción, que fue la forma como yo tuve la fortuna de estar, es que realmente vas a hacer entrenamiento formal, a operar, eres parte del sistema, eres un neurocirujano más del hospital. Entonces yo para eso tuve que acreditarme con el Royal College of Surgeons of England y con el General Medical Council de Inglaterra. Y yo tuve en ese entonces había un convenio que se llamaba el ODTS, Overseas Doctors Training Scheme, que bajo el double sponsorship, la Academia Nacional de Medicina era mi sponsor, pero no sponsor de dinero, era simplemente mi sponsor académico, y mi otro sponsor era mi jefe, que era Mr. Adams, como jefe del Departamento de Neurocirugía. Entonces, yo me acredito y empiezo, ya estoy insertado en el sistema. Mi título es Neurosurgical Specialist Registrar, que es como lo que sería en Estados Unidos un residente de cirugía. O sea, yo ya era un residente formal, a pesar de que yo ya era neurocirujano, pero fue una experiencia fenomenal porque eso me puso directamente en quirófano a llenarme las manos de sangre, pues, como se dice vulgarmente. Yo operaba, era un sistema muy diferente que en Estados Unidos. Recuérdate que allá no es como acá, que en todos los hospitales hay un neurocirujano. Nosotros, el Radcliffe Infirmary, que era el hospital donde yo hice el entrenamiento, cubríamos 16 hospitales regionales en todo lo que es Oxfordshire
y todos los hospitales por contrato tenían que mandar sus pacientes de neurocirugía, tumores, hemorragia, cirugías de columna, etcétera, todos los mandaban a mi hospital, de manera tal de que el volumen era, pero grotescamente monstruoso. Estaba de guardia cada cuarta noche porque a pesar de que éramos 5 registrars, siempre había uno que estaba o en Australia o en Nueva Zelanda haciendo algún tipo de rotación. Entonces era muy, pero muy duro. Las guardias eran muy intensas. El volumen que nosotros operábamos todos los días era monstruoso. Pues entonces fueron 2 años de una intensidad realmente increíble. Yo después, o sea, no hay ni siquiera comparación con volúmenes que he visto en hospitales en Estados Unidos, porque al terminar pasé por el Columbia Presbyterian y no hacían ni la mitad de las cirugías que nosotros hacíamos al mes. Era una cosa increíble, pues. Entonces, bueno, fue una experiencia desde el punto de vista quirúrgica fenomenal. Adicionalmente que yo era postgraduate fellow de Pembroke College, que es parte de la Universidad de Oxford, lo cual me dio otra experiencia completamente diferente. Una cosa es la del hospital y yo iba entonces en las noches a cenar a Pembroke College, que era de la universidad, iba a cenar en toga y en birrete, porque así se hacen los colleges en Oxford, y yo cenaba en high table, que era como que en la tarima, porque estás por encima de los estudiantes de undergrad. Entonces, todo Wow. un simbolismo, y las mesas de high table era por invitación. Entonces éramos 10, 12 personas, pero en estas mesas, o sea, yo estaba sentado de repente al lado del premio Nobel de Física de hacía 4 años. O sea, es otro nivel por completo, de manera tal de que la experiencia en Oxford, tanto la parte neuroquirúrgica como la parte académica, fue alucinante, sería la palabra. Y el número Ben 0002. Sí, ese es cuando yo me fui a acreditar, eh, y esa es la forma como cualquiera puede, de alguna forma, confirmar esto que estoy diciendo. Cuando me acredita el Royal College of Surgeons de Inglaterra, mi registro es el VEN de Venezuela 002. Y a mí me llamó la atención y digo, wow, 002, debe haber algún 001. Bueno, resulta que había un cirujano de hígado de apellido Chávez, que creo que venía del Centro Médico de Caracas. Yo nunca lo conocí, pero él estaba en Cambridge. Yo la verdad es que mi intensidad de trabajo era tan fuerte, yo no tenía chance. Obviamente que fui a Cambridge varias veces, ¿sabes? Un fin de semana a pasear, pero nunca tuve el chance de conocer al doctor Chávez. Creo que todavía vive allá, y la esposa también es hepatólogo. Y bueno, ellos sí se quedaron en Inglaterra, pero yo nunca lo pude conocer. Él era el Ben 0001. Tengo anotado algo aquí que probablemente tú dirás de dónde te recuerda, pero son palabras que te llamaron mucho la atención, que dice, patient don't care how much you know until you know how much they care. Y Sí, no, cosa que también, pues, el haber sido o sufrido tú este tumor, el cual gracias a Dios pudiste ser operado, te permitió ser paciente primero que médico. Y esto todo puso en contexto el Leonardo que tenemos hoy enfrente. sí, yo, eh, obviamente que el haber vivido como paciente, y particularmente, porque todo el mundo puede ser paciente, pero no es lo mismo que te operen una vesícula o una apendicitis, ¿sabes? La experiencia realmente no son cirugías rápidas, etcétera, pero cuando pasas varias cirugías, quimioterapia, en fin, te da una sensibilidad completamente diferente cuando eres paciente, viviste el lado del paciente y después te conviertes entonces en el médico de pacientes como los que yo fui. Y bueno, como siempre mi área de experticia y lo que más me apasionó siempre fueron los tumores en el cerebro, creo que esto me permitió una sensibilidad muy particular de entender lo que sentía el paciente, por lo que estaba pasando, sus debilidades. Recuérdate que nosotros estamos en una posición de poder como médicos, y el paciente siempre está en una posición vulnerable, y obviamente un médico honesto y correcto no debe jamás jugar con la vulnerabilidad de un paciente. Y bueno, yo esas palabras me las dijo mi jefe, Mr. Adams, hace mucho tiempo, y me dice, Leonardo, patients don't care how much you know until they know how much you care. Y es una de las verdades más ciertas que hay, particularmente con tumores cerebrales malignos, que donde, bueno, obviamente les ofrece cirugía, quimioterapia, en fin, pero las opciones son tan limitadas que en ese tipo de casos a los pacientes les importa, sabes, muy poco. Si tú eres la persona más
conocedor o no, los pacientes lo que quieren es que tú te preocupes por ellos. Y esa frase es la esencia y yo la utilicé siempre como un leitmotiv para mi práctica y para todo, sea en la parte oncológica o no. El paciente quiere, busca en ti a alguien que lo va a ayudar, que lo va a acompañar en ese proceso, que va a vivir con él las complicaciones o con ella, y bueno, y que lo va a sacar adelante, pues están metidos en el mismo barco. Tienes dos anécdotas hablando de este tema, bueno, tienes muchas, pero estas dos que quiero traer a escuchar de ti, sobre el Black Book con Mr. Mm, Adams y la otra es ese incidente que tuvieron, siendo creo que él en ese momento como tu jefe, sobre la persona que tuvieron que operar, que tuvo un accidente en el campo de golf. Si quieres sí. eso, nos puedes contar un poco. Sí, bueno, lo del Black Book es que mi jefe siempre me dijo, Leonardo, escribe, ten un libro que lo vas a llamar el Black Book, donde vas a escribir todos los errores y los desastres que hayas cometido en cirugía como médico, escríbelos para que de tiempo en tiempo los leas y no te olvides de ellos. Cosa que hice. Afortunadamente no fueron muchos, a Dios gracias, pero es un reminder de que uno comete errores, es humano. Y que tienes que aprender a ser humilde con los errores, saber aceptarlos y saber, obviamente, resolverlos. Tal vez una de las mayores enseñanzas, mucha gente no conoce esta historia, pero yo estaba de guardia en Inglaterra una de las noches y me llaman de Northampton, que era una de las ciudades que nosotros atendíamos. En ese entonces había una cosa que se llama el Image Link, era muy avanzada el sistema. Como hablar de telemedicina hoy en día. Tal cual. Entonces, el paciente no te lo traían al hospital, sino que desde el otro hospital me llaman, me dice, Mr. Lustgarten, porque yo era el que estaba de guardia, era una noche, tenemos un paciente de 68 años que colapsó en el campo de golf, en fin, le vamos a mandar las tomografías por el Image Link, por telemedicina. Yo las reviso, wow, una hemorragia masiva en el cerebro, el paciente estaba básicamente en coma, lo que llamamos en ese entonces, tenía 4 puntos de Glasgow, que es una escala. Yo llamo a mi jefe porque él es el responsable de la guardia y le digo, Mr. Ans, está esta situación, no sé qué. Yo creo que no tiene sentido traer este individuo porque aparte viene Northampton, va a tomar como 20, 25 minutos con ambulancia, en fin. Oye, ya para el momento en que vengan, no es nada lo que le podamos ofrecer desde el punto de vista estadístico. O sea, estamos hablando de estadística. Por supuesto que yo lo podía operar sin problema. La pregunta es cuánto, estadísticamente hablando, cuánto le podía yo ofrecer de mejoría. Mr. Adams me dice, estoy de acuerdo contigo. Los llamo, les digo esto, bueno, a los 2 minutos me vuelven a llamar que la esposa está insistiendo en que tienen que traer a este paciente, que ella quiere que lo operen no matter what. Ok, llamo otra vez a mi jefe, me dice, bueno, Leonardo, tráelo. Lo mando, ahí no había una emergencia, ahí iban desde la ambulancia, lo llevan directamente al quirófano. Yo antes de entrar al quirófano, muy brevemente le explico a la señora que los chances de que él pudiera sobrevivir eran muy cercanos a cero y que si sobrevivía, el daño que iba a tener permanente iba a ser tan severo que probablemente no se justificaba hacer absolutamente nada. Bueno, el hecho es que lo opero, en fin, la cirugía sin problema, le remueve un hematoma, pero monstruoso. Y bueno, en Inglaterra el sistema es que nosotros lo cuidamos en el hospital por 2, 3 días en terapia intensiva neuroquirúrgica. Si todo estaba bien, los mandabas de vuelta para que hagan convalecencia en el hospital de donde ellos te lo refirieron, porque bueno, esa es la forma como los pacientes pueden rotar rápidamente y puedes tomar muchos pacientes. Bueno, yo juraba y bueno, me tocó tomar una decisión como Dios. Yo era el neurocirujano de guardia y me tocó tomar la decisión. El hecho es que como a los 6 meses en una de mis consultas mando a llamar al próximo paciente y entra este señor con su esposa y lo primero que hace es darme una carta escrita. Cuando la empiezo a leer, era este señor que yo juraba que se había muerto por completo. El señor estaba en perfectas condiciones, ¿no? Quedó sin déficit neurológico y la carta era una carta de agradecimiento por todo lo que yo había hecho. Y yo pensaba, wow, si yo fui la persona que al principio no lo quería operar porque decía Wow, que no tenía ningún sentido, bueno, eso me marcó por completo hasta qué el día de lección hoy. de vida. Sí, sí, 100%. Como, bueno, desafortunadamente nosotros estamos en una posición donde muchas veces jugamos a Dios. Yo no quiero que la gente tampoco malentienda esto porque por supuesto que nuestras decisiones son siempre basadas en estadística y bueno, esta persona cayó en el 0.001% de alguien que podía salvarse y estar bien, bueno, le tocó a él y ese es justamente el problema, que uno no sabe a quién le va a tocar, pero
no puedes tomar esas decisiones en todo el mundo, pues porque con todas las personas, pero bueno, eso fue una gran Qué lección lección de para vida, mí. Leonardo. Sí, sí, eso fue una increíble, que estoy agradecido de esa lección, definitivamente. Finalmente, bueno, pues tienes millones de anécdotas que pudiésemos contar de esta breve estadía en Inglaterra, en Oxford. Finalmente te regresas a Venezuela sobreentrenado, porque imagínate, con toda esta exposición, regresas y pues regresas dispuesto a darle a este gran país, a este país que te dio tanto, que nos dio tanto, todo tu conocimiento y logras hacer muchas innovaciones en el área de medicina, ejerciendo como médico en el Hospital de Clínicas Caracas y además pues muchas otras situaciones que te permiten hacerlo, ¿no? Ejercer tu profesión como médico. Si quieres podemos hablar un poco de estas innovaciones, porque sé que te apasiona enormemente, porque eres un enamorado de tu profesión. Creo que la que mejor sabe cuánto amas a tu profesión es tu querida esposa, que ha estado ahí contigo y pues de la mano te ha apoyado en tu carrera a nivel profesional. Creo que es admirable. Un aplauso a Sarita por haberte dedicado tantos años de su vida y creo que tú se lo has retribuido pues Sarita se merece en grande. el cielo y una estatua porque se ha calado desde mi época de estudiante de medicina. Pasábamos a veces semanas donde yo no la veía porque lo único que yo hacía era estudiar por los exámenes. Sarita se ha calado conmigo absolutamente todo, ha sido mi pilar, mi guía, mi psicoanalista cuando uno tiene realmente alguna que nos ocurren y bueno, eh, dándome fortaleza y guía siempre para ayudarme. Pues ella siempre, a Dios gracias, ha estado, por eso, bueno, es la luz de mi vida. Eh, no, yo llego, bueno, te diría, como todos mis compañeros que tuvimos la fortuna y el chance de entrenarnos en el extranjero, tuvimos la oportunidad de entrenarnos en cosas que en ese momento no se hacían en Venezuela, lo cual, bueno, nos dio una ventaja tremenda. Lo de sobreentrenado es básicamente por eso, no quiere decir que seamos mejores ni nada, sino que simplemente veníamos con tecnologías y técnicas muy diferentes que, bueno, por suerte, pues pudimos adquirirlas. Eh, yo cuando hice mi entrenamiento me entrené para una cosa que se llamaba talamotomías y paliotomías para Parkinson's, que estaba muy de moda. Y cuando ya me estaba viniendo empezó lo que se llamaba el DBS, que es el Deep Brain Stimulator, que eran marcapasos que se colocan en el cerebro para pacientes con Parkinson. Nada, eso no existía en Venezuela, nadie había oído de eso. Estimuladores vagales para pacientes con epilepsia, bueno, radiocirugía estereotáctica, no existía en Venezuela, había muy pocas personas que hacían cirugía estereotáctica, que es otra cosa. Yo traje mi marco de estereotaxia y pude hacer cirugía estereotáctica con un marco muy particular. Que si quieres explica un Eh, poco porque me parece fascinante. Al final es una cirugía que no es cirugía. Sí, eso es radiocirugía estereotáctica, eso es un procedimiento de radiación que a pesar de que la palabra dice cirugía, no tiene cirugía, y lo que hacemos es guiado en el principio estereotáctico, nosotros damos una dosis muy, pero muy alta de radiación en una sola sentada a tumores o lesiones, no tienen que ser tumores, pueden ser malformaciones vasculares, por ejemplo, pero que tienen que tener ciertas características, un volumen menor a 3 centímetros aproximadamente, pueden ser metástasis también. Entonces, bueno, es un procedimiento que fue revolucionario. En Venezuela habían muy pocos aparatos para hacer radiocirugía. Clínicas Caracas montó el aparato más moderno en su momento, que era el Trilogy de Varian, que era lo que llamamos un acelerador lineal, y adicionalmente se montó el primer Gamma Knife de Venezuela y el segundo de Latinoamérica, el segundo o el tercero. Radiocirugía estereotáctica tenías que entrenarte y bueno, entonces eso también fue una innovaciones. El neuronavegador, que es algo con lo que me entrené en Inglaterra, me tomó mucho tiempo hasta convencer
al hospital para que compraran un neuronavegador porque no era algo de un lujo, es simplemente una herramienta más de trabajo. ¿Qué Pero bueno, permitía el neuronavegador? el neuronavegador es casi como tener un GPS en vivo en el cerebro, entonces tú vas haciendo tu cirugía como normalmente la haces, bajo microscopio, con tus instrumentos, pero los instrumentos te van dando una visualización en vivo de las imágenes de dónde estás en el cerebro. Entonces es una ayuda tremenda para los neurocirujanos, ya sea a la hora de resección de tumores o en columna cuando estás colocando tornillos, te ayudan a guiarlos. Es una guía visual para el neurocirujano. Trabajé mucho en Inglaterra también con dolor, entonces, bueno, puse la primera bomba de infusión de morfina programable que se puso en Venezuela para una paciente oncológica. Para eso Medtronic, que era el de la bomba de infusión, mandó una persona de Puerto Rico porque para eso necesitabas una morfina muy particular que no se conseguía en Venezuela. En fin, bueno, hicimos muchas cosas novedosas. Pude, de alguna manera, las cirugías para malformaciones craniofaciales en bebecitos, una cosa que se llama craniosynostosis. Tuve la suerte los casos donde requerían malformaciones craniofaciales, donde había que hacer reconstrucción craneal y del macizo facial orbitario. Tuve la grandísima fortuna de trabajar con Pedro Meneses, que en paz descanse, a Dios gracias, y con Norberto Segal, un cirujano maxilofacial extraordinario, y hacíamos las cirugías en conjunto como se deben hacer, pues en equipo. Y bueno, fue una experiencia fenomenal, fenomenal, y bueno, que me permitió crecer como profesional, me permitió hacer una cirugía que a pesar de que suena gigantesca, es una cirugía sumamente gratificante porque es un problema más de carrocería que de motor. Entonces, son bebés, por supuesto que es una cirugía en bebés muy pequeños, pero los resultados son extraordinariamente excelentes y usualmente los bebecitos no quedan con ningún tipo de secuela para nada. Y bueno, tengo por ahí muchísimos pacientes que operé de bebé y ahorita ya se han graduado de la universidad, cosa que es increíble. Wow, Leonardo, wow. Además, creo que cabe destacar uno de los trabajos que más gratificación te pudo haber dado a ti como ser humano, que es tu trabajo en el hospital de niños. Sí, bueno, no tanto yo lo En, que hice, sí, no, yo trabajé en el Hospital Oncológico Padre Machado. Yo era adjunto del servicio de cabeza y cuello porque ellos no tenían neurocirugía, pero necesitaban un neurocirujano que los ayudara con los abordajes y esa experiencia fue fenomenal. Estuve ahí como 5 años, básicamente diría yo ad honorem porque me pagaban un sueldo que era o sea, una burla. Y ese sueldo yo lo donaba a la Sociedad Venezolana, a la Sociedad Anticancerosa. Esa estadía de 5 años me salió cara porque yo no cobraba y me robaron el carro no sé cuántas veces, entonces me salió más caro todo, pero bueno, la experiencia profesional fue increíble. El Hospital Oncológico Padre Machado era un hospital muy particular, con una mística increíble, y bueno, con el Hospital de Niños yo lo que hice fue, con el doctor Augusto Pereira, que era el jefe oncológico del Hospital de Niños, yo le veía todos los pacientes de neurocirugía que de alguna manera en las épocas difíciles del hospital, que cerraban el departamento, el hospital estaba complicado, pues él canalizaba a esos pacientes hacia mí en el Hospital de Clínicas Caracas. Obviamente, por supuesto que no se les cobraba absolutamente, pero era para tratar de agilizar a todos estos pobres bebecitos o niños con tumores, pues que no tenían ese acceso en determinados momentos en el hospital de niños. wow, Leonardo, es increíble. Es muy resumido lo que has dicho porque ha sido una larga trayectoria hasta el 2017 que finalmente decides migrar a los Estados Unidos junto con tu familia sin abandonar tu trabajo en Venezuela porque sigues atendiendo y operando pacientes en Venezuela. Sin embargo, te has reinventado y creo que es fascinante esta faceta o esta nueva faceta, por llamarlo así, que vienes también trabajando en paralelo desde el 2017 y que cambia o haces un giro en el 2020 con este nuevo trabajo que tienes en esta empresa NovioCure, que es fascinante. Entonces, si quieres, también podemos hablar un poco de toda esa trayectoria. Además que, ¿cómo puedo decirlo? O sea, si tenemos que hablar de todo lo que has hecho, libros, congresos, premios, es
impresionante tu trayectoria. Cabe mencionar que además fuiste presidente en el Hospital de Clínicas Caracas y también estuviste en el Comité de Ética, cosa que hablamos con detenimiento, porque pues obviamente el tema de la ética es un tema sumamente importante en el momento que uno asume la responsabilidad de ser médico. Y hablamos acerca de lo que es el arte, ¿no? De hablar con los pacientes y me mencionaste que me encantó este capítulo que escribió Mr. Adams en uno de sus libros, y un libro que tú también estás escribiendo, que me encantará leerlo, y por supuesto a nuestra audiencia también, que tiene de título, no sé si es definitivo, pero neurocirugía para no neurocirujanos. Es correcto. Sí. Bueno, el, eh, en el 2017, bueno, por circunstancias, un poco de inseguridad, las circunstancias políticas en el país, desafortunadamente, como muchos, pues tuvimos que emigrar. Por un tiempo, se definió el estatus migratorio mío, mi hija nos pidió, mi hija Jessica, y bueno, mientras cumples con todos esos trámites, no puedes salir del país. Apenas pude salir de Estados Unidos, volví. Estuve yendo y viniendo de Venezuela, cada 2, 3 meses iba, operaba pacientes, pasaba consulta, etcétera, porque, bueno, no quería dejar mi práctica para nada. Aparte que yo no me fui nunca planificado, simplemente en un viaje de placer el abogado nos sugirió o nos insistió en que nos quedáramos. Entonces es como que dejé a mis pacientes guindados, cosa de la que no me sentí nunca bien. Y bueno, el hecho es que cuando empiezo otra vez a regularizar, empiezo a ir, lo cual fue fenomenal porque cada 2, 3 meses estaba yendo a Caracas, tenía varias cirugías planificadas, más las que surgían mientras estaba ya de emergencia, me quedaba suficiente tiempo para cuidar a mis pacientes y bueno, y después me venía y así estuve hasta que comenzó el COVID y ya con COVID, que en febrero del 2020 fue la última vez que fui a Venezuela. Ya sabes, Venezuela cerró fronteras por mucho tiempo, no pude viajar. En el interín se me venció la prórroga del pasaporte y bueno, todo se enredó. En ese interín me contrató una empresa, lo que se llama un Notified Body alemán que se llama TÜV que es como una especie de FDA y me contratan como Clinical Reviewer para Medical Devices, pero solamente para Medical Devices implantables de neurocirugía. Entonces, fue muy bueno porque me contrataron remoto mientras estaba aquí en Miami. Fue una maravilla porque, bueno, podía trabajar, era mucho trabajo, pero yo podía organizarme un poco más mi tiempo. Y después, entonces, en el 2020 me contactó una compañía que se llama NovoCure. Yo dejé de trabajar con TÜV porque se hizo muy regulatorio más que clínico y ya no era, yo quería estar en la parte clínica. Esta compañía es una compañía israelí-americano-suiza que tienen el único medical device que es aprobado por la FDA para glioblastoma multiforme, que es el tumor cerebral más maligno que existe en el cerebro. Y estoy como director de neurooncología, entonces voy a los congresos, publico, escribo capítulos, escribo artículos, estoy en los advisory boards, pero aparte me contrataron, entre otras cosas, como estoy liderizando el clinical trial más grande que se está haciendo sobre glioblastoma multiforme. Estos son 150 hospitales a nivel mundial y bueno, yo soy el que se encarga de todo el clinical trial, el protocolo clínico, discutirlo, en fin. Entonces, bueno, ha sido una experiencia fenomenal y espectacular porque estoy trabajando todavía ayudando a pacientes con glioblastomas cerebrales, que es el tumor más maligno. No los cura, pero por lo menos podemos ofrecerles una mejoría de su sobrevida, que ya es importante, con calidad de vida. ¿Tienes una anécdota de cómo consigues o cómo entras a trabajar en esta empresa que me parece fascinante? Porque al final esta red de relaciones que tenemos, pues obviamente en algún momento siempre nos van a ayudar, y creo que vale la pena mencionarlo porque es un mensaje a la gente que nos escucha de nunca dejar de soñar. Sí, yo soy creyente de que las cosas ocurren por una razón. Yo he sido bendecido por las oportunidades que se me han presentado. Y bueno, con NovoCure fue una cosa muy interesante porque yo vengo siguiendo a esta empresa desde el año 2013, cuando todavía no tenían FDA approval.
De hecho, los contacté en el Congreso de Neurooncología en Israel a ver si yo podía ser parte de un clinical trial en el año 2013. Después me olvidé, o sea, sí, como no hubo chance por esa vía, bueno, seguí trabajando, en fin. Y el año pasado me meto en LinkedIn y digo, déjame ver qué hay de la vida de Novocure, de la compañía. Cuando abro el LinkedIn, la primera foto que consigo es la de Eli Benaim. Hay muchos Eli Benaim, pero voy a explicar. Eli Benaim es un pediatra que se graduó 2 o 3 años antes que yo en el Vargas. Él se vino a Estados Unidos, hizo pediatría y después hizo hemato-oncología. Y Eli se convirtió en un big name en trasplantes de médula ósea. De hecho, fue invitado a Venezuela para Clínicas Caracas, ayudó a montar el banco de trasplantes de médula ósea y en Maracaibo, en fin. Él trabajó en San Jude, donde sé que ayudó a muchísima gente. Yo lo vi varias veces en Clínicas Caracas, almorzamos juntos, pero bueno, la última vez que lo había visto fue como en el año 2007 o algo así, y él estaba en San Jude. Pero cuando me meto aquí veo Eli Benaim y digo, no puede ser el mismo. Veo la foto, oye, sí es el mismo. Entonces lo contacté para saludarlo y bueno, entre que estamos hablando, Eli me dice, Leo, tú tienes el perfil perfecto que nosotros estamos buscando y bueno, ahí comenzó, me dijo, necesito que apliques. Y bueno, ahí fue y me contrataron obviamente como director de neurooncología. Entonces, bueno, ha sido extraordinario. Espero poder seguir yendo a Venezuela en algún momento a reactivar otra vez la práctica y la cirugía. Eh, y bueno, en eso estamos, pero por ahora trabajando muy duro con Novocure. Cabe mencionar que eres el médico oficial de Pechos Rojos. Ah, Sí, bueno, los Pechos Rojos es un legendario grupo genial nosotros entrenamos en Hebraica natación muy duro, íbamos 4 veces a la semana y el grupo se llama Los Pechos Rojos para aquellas personas que no sepan por qué, es simplemente porque había alguien del grupo que cada vez que se lanzaba de platanazo y entonces le quedaba el pecho rojo y de ahí quedó el nombre de Los Pechos Rojos, esa es la razón. Pero bueno, imagínate. ese grupo fue genial, compartimos como 15 años nadando juntos, fuimos a Macabiadas, lamentablemente la mitad o más de la mitad de ese grupo está aquí en Miami viviendo o se fueron de Venezuela, todavía queda algún vestigio, perdón, de los Pechos Rojos en Venezuela, pero sí, todavía es un grupo, tenemos hasta un chat. Qué increíble, increíble. Bueno, nuestro querido Andy Fisher. Andy, sí, Andy, bueno, Andy no era de los Pechos Rojos porque Andy vivía aquí Ya y vivía Andy, aquí. sí, bueno, y Andy está en una liga muy diferente. Andy es un nadador casi profesional. Andy, nosotros quisiéramos, pero bueno. Y lo que me pareció muy curioso, que no conocía yo de ti, es que en una época de tu vida jugaste tenis. Sí, claro, yo Wow. jugué en mi infancia y juventud, jugué tenis muy en serio. Pues, representé a Braica en los torneos interclubes, jugué varias veces los nacionales, pero bueno, después cuando empecé a estudiar medicina, cada vez jugué menos. Cuando llegué a Inglaterra me era complicado y allá era mucho más fácil jugar squash, entonces empecé a jugar squash con mis compañeros y bueno, y después prácticamente lo dejé muy ocasionalmente. Jugué en Venezuela una que otra vez, pero no he tocado una raqueta en mucho tiempo. Pero lo tengo planificado hacer. Me parece perfecto el mencionar a Leonardo como padre y cómo distribuyó su tiempo, cómo hiciste para acompañar a tus hijos y tu rol de esposo. Y aprovechar esta pregunta para que nos deje ese consejo que siempre pido, ya terminando la historia, a toda esta gente, esta juventud que nos escucha, porque sé que hay un público bastante menor que nosotros que escucha estas historias y que creo que tiene pues muchísimas herramientas que consiguen de estas lecciones de vida, como llamo yo. Y creo que podemos hablar de cómo fue ese rol tuyo de combinarlo con tu familia y con estos fabulosos niños que tienes, que los queremos tanto, Jessica y Kervin, que también es otra lumbrera por ahí.
atrás mencionaron, y bien lo recuerdo, como Kervin, así como tú, pues arma rompecabezas al derecho y al revés. Y hoy en día, pues, es una persona que está en tecnología. Y Jessica, que te hizo abuelo de estos lindos nietos que uno tiene tu nombre, a pesar de que nosotros, bueno, ustedes, ya yo digo nosotros, pero ustedes como Ashkenazi, pues no ponen el nombre en vida. Y pues hoy en día estamos rompiendo un poco esas reglas porque creo que sí, bien lo merece que alguien se llame como tú, Leonardo, y que tenga tu Ujú. nieto el fabuloso legado de tenerte en vida y de poder llevar tu nombre. Así que creo que nos puedes contar un poco y darnos ese consejo a través de lo que tú le hablarías a tus hijos y luego terminar con mi fabulosa pregunta que me robo de mi querido Guy Ross acerca de trabajo y suerte. Sí, yo espero, espero haber hecho una buena labor. Bueno, pero no, estoy seguro. Mis hijos son espectaculares. Mi hija y mi hijo, Dios me bendijo con esos hijos tan espectaculares que son. No tengo palabras. Yo sé que tal vez todos los padres dicen lo mismo de sus hijos, pero lo que yo siento por ellos es indescriptible. Cada uno de ellos es brillante en su forma de ser, tienen talentos muy particulares cada uno. Yo traté, obviamente cuando uno llega, para los médicos es complicado porque tú los primeros años tratas de siempre, sabes, abrirte una carrera, quieres trabajar todo el día porque quieres hacerte un nombre para, bueno, que eso te asegure algún buen futuro. Nosotros, este grupo que vinimos del extranjero, llegamos casi todos al mismo tiempo a Venezuela y nuestro éxito fue muy rápido, fue inusualmente rápido. Normalmente te dicen que para tener más o menos una curva estable en medicina te toma 5 años, ya nosotros a los 6, 8 meses estábamos volando, lo cual, bueno, apresuró muchísimo nuestro éxito. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, en la medida que más éxito tenías, más trabajo, menos tiempo podías eventualmente dedicar a la familia. Yo trabajaba sábados, domingos, yo pasaba revista de mis pacientes sábados y domingos, porque, bueno, tú querías que te vieran allí, era tu paciente, es tu responsabilidad. Pero, bueno, yo trataba de sacrificar de mi tiempo personal, de mis horas de sueño, para no quitárselas a mi esposa y a mis hijos cuando tenía que hacer algo, si tenía que hacer cosas de trabajo, estudiar algo, lo hacía ya cuando ellos estaban dormidos o algo para no sacrificarlo. Cuando tenía que ir a un evento de ellos, algún acto, me escapaba de la consulta, o sea, abría un hueco para poderme ir al lugar y después volvía y seguía trabajando para tratar de fallar la menor cantidad de veces posible. Yo creo que, bueno, eso es un daño colateral que todos los médicos tenemos, pues que no, a diferencia de otras profesiones, pues no podíamos estar en el 100% de las actividades, pero bueno, creo que a Dios gracias pude cumplir con esa labor. Se las preguntará a mis hijos en algún momento, pero creo que sí. Y bueno, lo mismo con Sarita, de manera tal de que bueno, fue increíble y pude compartir mucho, viajamos, nosotros, bueno, compartíamos, todavía hoy en día, a Dios gracias, lo hacemos, que es una grandísima virtud y una bendición. Qué bonito, qué bonito. De hecho, me consta porque me lo contaste ayer y increíble que no te fuiste a ese viaje con tu padre y con tus hermanos a Domachevo porque tenías un viaje con tus hijos para llevarlos a Orlando. Sí, Increíble. hoy en día me arrepiento, pero bueno, en ese momento el viaje de Domacheo salió de una manera como muy imprevista, no estaba planificado, yo ya tenía un viaje planificado y pagado con Sarita y los niños y bueno, me puso en una situación compleja, pero bueno, cosas de la vida. Suerte, trabajo, ¿cómo lo ponderarías en tu vida? Wow, yo creo que es una combinación de ambas. La suerte definitivamente que siempre es un factor crucial en el éxito. Yo siempre le traté de inculcar a mis hijos que uno tiene que ser perseverante, tienes que ser honesto, tienes que tener pasión por lo que haces y eso ya te asegura un grado de éxito. Pero si no tienes suerte y si no se te presentan estas oportunidades, mi oportunidad en Inglaterra fue una de esas de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con la persona adecuada.
y así me ha ocurrido en muchas circunstancias de la vida, entonces ya soy un creyente de eso. Pero yo creo que el trabajo honesto, correcto, perseverante y el componente de suerte, definitivamente que son la combinación perfecta para el éxito. Hay gente que tiene mucha suerte, pero no son perseverantes, gente que son muy perseverantes y por mala suerte no tienen ese componente de suerte y no logran el éxito. Hay gente que se lo merece, pero la suerte es importantísima, sin lugar a dudas. Increíble, Leonardo. Y creo que suerte es quienes te conocemos y además tus pacientes que han tenido el privilegio de que hayan pasado por tus manos. Está escribiendo Mirna, que se llama Tarjetitas. Dice, Leo, te queremos y te apreciamos mucho. Creo que vale muy bien la pena mencionar para quienes nos siguen de que escuchen la historia de Mirna Hirschaut, Mirna Weisberg, como mejor la conocen, y que está muy relacionada con tu historia, Leo, porque Natán es tu hermano y Rebeca, tu cuñada, fue quien recibió este trasplante de hígado de Mirna, de su cuñada, y impresionante esta calidad de seres humanos, ¿no? Cómo se conspiró la vida para también en ese momento salvar a tu hermano de un cáncer. Es increíble la historia, quería mencionarlo porque quienes no hayan tenido la oportunidad de escuchar la historia de Mirna Weisberg, pues ya conociendo la historia de Leonardo, los invito a que busquen y que escuchen esa entrevista. Y bueno, quiero despedirme después de 2 horas y 10. Yo sé que Sarita insistió en que fuésemos estilo Churchill, contando tu historia. Creo que lo logramos porque fueron prácticamente 2 historias, ¿no? Estuvimos una primera hora encontrando de dónde vienen estos valores y estos principios que te han hecho como persona, y siempre lo digo, creo que bien vale la pena honrar nuestro pasado para entender quiénes somos y poder proyectarnos en el futuro. Tienes muchísimo todavía por delante por hacer, Leonardo. Auguro un éxito fabuloso. Probablemente en este momento asumirás el rol de tu padre en cuanto a ser número, probablemente de alguna academia, quién sabe, algún premio Nobel. No sé cuántas cosas puedo desearte para ti en este mundo de la medicina que tanto te apasiona. Y quiero leer algunos de los comentarios que han estado dando a lo largo de toda la entrevista. Victoria Benatar, nuestra querida Victoria, mi respeto y admiración a Leonardo y cariños a todos los Garten. Dice Mirna, Leonardo me aseguró que no iba a ser la donante. Imagínate. Bueno, ahí Me está. equivoqué. Dice Mike Rúa, tremenda entrevista, felicitaciones Tamara, como manejan las entrevistas, gracias humildemente. Y Leonardo, claro que sí, Leonardo aquí ha sido el protagonista. Dice Sarita Luzgarten, la mejor entrevistadora. Gracias, Sarita, no me hagan leer esas cosas, por favor. Lynn Garzón dice, muy orgullosa de mis consuegros, Leo y Sarita, qué bonito, qué bonito. Dice Diana, creo que esta es Diana Fincheltub. Tamara, cada entrevista es un mundo, te felicito, muchísimas gracias, Diana. Diana, esposa de De Busi, ¿no? De Busi. nuestro querido Busi, hermano de Sarita. Bueno, a todos, ¿no? A todos los queremos tanto. Dice, creo que este es Samuel, Adán Us Seguros. Son 3 valores perfectos, hablando de tus consejos. Todo el tiempo de Dios es perfecto. Gracias, gracias. Dice, creo que este es Brian, otra vez, Fincheltub también. Tremenda entrevista. Alberto Bazán, Leo, excelente profesional y calidad humana. Una fortuna tenerte como amigo. Qué bonito, qué bonito. Dice Deb Tau, fascinada de haber visto esta entrevista. Dice Jessica, te manda muchos besos, tu hija, así que creo que lo hiciste bien, Leonardo. Los dos lo han hecho muy bien. Dice Diana nuevamente, Leo, ejemplo a seguir, excelente esposo, padre, cuñado, médico.
te queremos, es una bendición tenerte cerca. Giselle Bazán, excelente entrevista, un excelente médico y un ser humano admirable en todos los sentidos. Evelyn Frieder, el mejor neurocirujano, el mejor ser humano y el mejor cuñado. Qué bonito. Michelle Finchel, tú creo que es Michelle, el mejor, siempre orgullosa de ti, tío querido. Qué bonito. Dice Lilian Furman, una eminencia, nuestro querido Leo, buen amigo y excelente médico, excelente entrevista. Lalo Gut, the best, nuestro querido Lalo. Tamara, quiero Dice, decir algo, perdón, te quería comentar para que sepas, ahorita que mencionaste Lilian, el abuelo de Lilian, el señor Jacobo Hammer, cuando llegó a Ciudad Bolívar, se quedó en casa de mi familia por un mes. Esa historia es increíble, Lilian la sabe. Y Abraham Hammer wow, y todo, bueno, pues sí. tendremos el honor en algún momento de tener a Lilian contando su historia. Estoy segura que así será. Sigo leyendo aquí, Leonardo, impresionante toda la gente. Mira, Noel, mi querido Noel, a quien quiero muchísimo. Entrevista de lujo, ese es mi cuñado, qué bonito. Ethan Finchel, tú, por ejemplo, a seguir, grande tío Leo. El mejor papá del mundo, Kevin. Aquí está Kevin, Kevin Luzgarten. Brian Finchel nuevamente, creo que esto ya lo leí, el mejor doctor, Alejandra Parra, gracias Alejandra por escucharnos siempre en Historias que Contar, brillante y extraordinaria historia, Rosana Sayé, gracias Rosana por ser mi apuntadora el día de hoy, otra entrevista enriquecedora, gracias siempre. Y bueno, sí, Samuel es Adán Sur Seguros, Samuel saluda al doctor. Bueno, ¿qué te puedo decir? Quiero que te tomes los últimos minutos para despedir a esta audiencia que te ha acompañado a lo largo de estas 2 horas en tu historia, Leonardo. Wow, bueno, primero, Tamara, quería agradecerte a ti. Voy a repetir lo que dije al principio. Estoy admirado de la forma como indagas. Realmente, si tuviera que contratar un detective, eres tú, porque llegas hasta el fondo. La gente no se imagina todo lo que indagaste en mi familia, sobre mí, y cuando te tomas algo en serio, lo haces con la más espectacular calidad profesional que nadie se puede imaginar. Solo las personas probablemente que has entrevistado pueden tener una mínima noción de lo que esto tomó. Estuvimos casi 8 horas conversando esta semana, te lo sabes mejor que probablemente que yo, y es increíble cómo te compenetras con todos tus entrevistados y sus familias, que eso es increíble. Bueno, ni hablar, mi familia, a Dios gracias, me conocen y siempre han confiado en mí. Pero mis pacientes, les tengo obviamente una deuda grande que haya, y para mí es un honor y un privilegio que hayan escogido los que se operaron conmigo en algún momento, ese honor para mí, otras opciones, y a pesar de las otras opciones me han escogido a mí, lo que me pone una presión adicional porque no puedes defraudarlos, y bueno, les estoy en deuda por haber confiado en mí. Eh, Recién llegado a Venezuela, no había una consulta o una cirugía que el paciente no me preguntara qué edad tenía, porque no creían, me veían demasiado joven. Y a pesar de eso, los pacientes se operaban conmigo. Y eso para mí siempre me marcó, y tengo nuevamente una deuda moral con todos mis pacientes, con todos los que pasaron o por mi consulta o por mis cirugías. Espero poder seguir ofreciendo mucho más de esto, y bueno, pero a todo el mundo, a toda tu audiencia, Tamara, a ti, y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de haber contado algo de mi vida. Podemos pasar meses contando anécdotas, pero bueno, todo tiene un límite. Te agradezco enormemente. Gracias, Leo. Creo que esto está perfecto para cerrar. Mi querido primo Yair Casab, a quien, Yair, mi pana quien fue Yair. a una, si quieres puedes contar esa linda anécdota, porque increíble cómo me cuentas y cómo recuerdas a Yair en el colegio. A Yair, ¿te acuerdas Dice, que te pero déjame conté? leer primero lo que dice, los logros de Leo son consecuencia de su trabajo. Suerte fue la que tuvo nuestra promo de tenerlo con nosotros. Yair es espectacular. Yair y yo tenemos una química especial desde bachillerato. ¿Te acuerdas que te conté? Yair tenía como él tenía como un sentimiento de hermano hacia mí, porque Yair, yo era chiquitico, no me había desarrollado,
estamos en bachillerato, Yair ya se afeitaba, era grande, y Yair se tomó como que la misión de que él me tenía que proteger de los más grandes. Entonces Yair me protegía en el colegio, siempre me protegió, y yo adoro a Yair, y él lo sabe, y Yair me adora, así que es mutuo. Qué bonito, qué bonito. Walter Frieder también dice Mi orgulloso de ser tu cuñado. cuñado. Gracias, Leonardo, nuevamente. Y como siempre digo, todos tenemos una historia que contar. Así que hasta la próxima historia los dejo y quienes no la hayan podido ver, recomiéndenla porque es fascinante y estará montada, como siempre digo, en YouTube. La podrán escuchar en audio en Spotify, en Apple Podcast y nos vemos en la próxima historia que contar. Feliz domingo a todos y gracias por estas 2 horas y pico. A ti, Tamara, muchas gracias. Un abrazo, feliz domingo.